Una producción de Storylab. La noche de Mirta. Mientras ya llegó, nuevamente está brillando fuerte esta vez, siempre brillando. Mientras ya llegó, nuevamente está brillando fuerte esta vez, siempre brillando. Mientras ya llegó, nuevamente está brillando fuerte, llegó la alegría. Con nosotros la señora Juana Viale. Buenas noches, hola, muchas gracias. Seguimos en cuarentena, con extensión de cuarentena, así que acá voy a estar firme con todos ustedes. Y acá finalmente me tocó el día que me vistieron de princesa total, con capa y todo. Javier no está escatimando ningún detalle, ¿eh? Así que les cuento que tengo un vestido de encaje amarillo con capa de terciopelo rosa y tafetán amarillo. Es espectacular, Por lo menos para venir acá y vestirme es divino. Y quiero agradecer a Mauri Catarain, que siempre me maquilla con su magia espectacular, y a Cris Sepúlveda, que me peinó para Infinito Estudio, todo divino, todo increíble, y no menor mis joyas, chicos. Collar de oro blanco y brillantes baguette, una pulsera haciendo juego y un anillo corte esmeralda. Y tengo unos aros de brillantes también cuadrados. Y este chiquilín ahí que se trepa es espectacular, me siento espectacular hoy. Ahora, además de maquillar mis uñas, las protejo con el revitalizador de ED Makeup. No dudes en probarlo, te lo recomiendo, está a un precio increíble. Proba el revitalizador ED Makeup para uñas débiles, maltratadas y escamadas. En pocos días las notarás más fuertes, sanas y bellas. Encontralo en las farmacias y perfumerías de todo el país, Paraguay y Uruguay. Tengo muy buenas noticias para los que sueñan con tener el pelo siempre liso. Ahora con el alisado brasileño de Cativa podés hacerlo fácil, vos misma desde tu casa, y lo más importante es que es libre de formol. Cativa alisado brasileño reduce el volumen y el frizz hasta por 12 semanas con resultados profesionales. No tiene formol y lo puede aplicar uno mismo. Conseguí el alisado brasileño de Cativa en farmacias y perfumerías. Bien, ahora voy al escritorio de mi abuela. Me encantaría caminar kilómetros. Hola, Moni. Qué linda que estás. Esta capa vamos a hacer magia. Ahora viene el truco. Bueno, si tenés que vender oro, alhajas, relojes y brillantes, Ricciardi compra hasta $25.000 el quilate. Definitivamente, Ricciardi es de mi confianza. Ricciardi, Avenida Alvear 1572 Recoleta, o ahora llama al WhatsApp 11 6168 7536. Ricciardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810 122 3232. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Un besito a mi abuela que nos está viendo siempre, así que muchos besitos, Abue, y me vestí toda así bella para vos. Siempre, Empresa de Asistencia de Salud a Domicilio agradece a todos sus profesionales de salud por su gran compromiso y vocación frente a la pandemia del COVID-19. Siempre cumple con todos los protocolos de sanidad en todos sus servicios. Entre todos podemos cuidarnos. Siempre es el primer servicio prepago de acompañantes de salud en Argentina que brinda atención y cuidados en domicilio y sanatorio. Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente capacitado. Asegura a tu familia con los mejores cuidados. 0800 345 0492. Saludo a todos los santiagueños que el 27 de abril celebraron los 200 años de autonomía provincial. Saludos también al señor gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y a Paco Pérez Nazar. Felicidades santiagueños por tan importante acontecimiento.
En 2020, Santiago del Estero conmemora 200 años de autonomía, 200 años luchando por una patria grande, con la mirada puesta en el futuro. 27 de abril de 2020, 200 años de autonomía santiagueña. En Colombraro encontrará productos para las necesidades de higiene, desinfección de las instituciones sanitarias e industrias esenciales. Consulta el catálogo de Colombraro. Contactate para recibir el mejor asesoramiento en www.colombraro.com y encontrar el producto que estás necesitando. Y estas cajas para guardar, almacenar, se las vamos a dar a Pablo de Iluminación para que guarde todos los pines y los 600, no sé ni cómo se llaman. Ya podés participar del sorteo de Casas Montreal. Participa del sorteo por una casa y gana. Entra ya a www.casasmontreal.com.ar. La solidaridad y el amor son mucho más contagiosos. La empresa Oralí potencia la provisión de alimentos a más de 50 comedores por semana. Presentes con sus excelentes productos, entregan pastas frescas, tapas para empanadas y pascualinas, involucrándose personalmente para que la donación llegue a destino. Pioneros en la difusión de la cultura solidaria, Oralí solicita, por favor, a las empresas de alimentos que colaboren con los comedores de su barrio. Informate en las redes de Oralí. Juntos podemos. Pastas Oralí, la calidad que vos te mereces al precio solidario que vos querés. Con tu compra, ayudás a ayudar. Te traigo la solución para las necesidades de tu perro dentro de tu casa, con Paño Pet Compact y la bandeja sanitaria Carpet. Son geniales, prácticos, súper recomendables. Y le voy a mandar un beso a Omar y a Karina, que son los dueños de Paño Pet. Búscanos en veterinarias, pet shops o en pañopet.com. En este momento, la higiene dentro de casa más que nunca. ¿Tu perro hace sus necesidades por toda la casa? Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias con pasto sintético y paño desechable Carpet Mini. Ideales para departamentos. Cuida a tu familia y tu casa con Paño Pet. Paño Pet, Paño Pet. Se lo vamos a regalar a Juan para sus perros. ¿Que tenés cuántos? 2 perros, perfecto. Y voy a agradecer a la pastelería Yulén por el catering y los postres exquisitos que nos mandan. Ahora sí, me voy ya. Sí, todo rápido, rápido. Con nuestros invitados que nos están esperando en la mesa, lo vamos a tener a Fernán Quirós, a Reina Rich, a Fernando Carnota y a Coco Oderigo. Vamos a ir a un corte, enseguida volvemos, prendete al 13 y acompáñame esta noche. Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Acompaña esta noche a la señora Juana Viale, el doctor Fernán Quirós, la señora Reina Rich, el señor Eduardo Coco Oderigo. Y el señor Fernando Carnota. Con nosotros la señora Juana Viale. Muchas gracias. Bueno, que me estoy ahora trayendo aplaudidores. Bueno, antes de empezar les quiero agradecer a todos que hayan venido esta noche para compartir intercambiar información y opinión. Muchas gracias. Pero no podemos empezar la comida si no presentamos a Jimena, nuestra chef. Hola, buenas bella. noches. Hola.
¿Cómo andan? ¿Cómo ¿Cómo andás? estamos? He trabajado con ellos, así que Ah, espero que ¿estás puedan disfrutar enchaquetada? Estoy enchaquetada y Animal Print. Ah, Le mando un beso a Romina, que todas las semanas me hace una nueva. Sí, muy linda. Así que, Contanos. bueno, les voy a contar. Hoy tenemos de entrada una ensaladita caprese. Después tenemos una bondiola con un puré de batatas y naranja. Estamos usando todos productos de estación. Y de postre tenemos un lemon pie como suavecito diferente. Qué rico. ay, qué rico. Todas las recetas, ahora que estamos en casa, las podemos encontrar en Recetazas. Así que pueden cocinar en casa con las recetas de acá. Te aviso que fue un éxito, pero todavía Éxito. la Tenemos torta otro. de chocolate. Mañana, domingo, tenemos otro Pero éxito, éxito. me escribe mucha gente. Sí, tengo la Te lo vara digo. muy alta, así que esperemos que funcione. Que la Bueno, disfruten, gracias, adiós. Jimena. Y quiero decir que todo este mes nos va a acompañar con sus exclusivos varietales Escorihuela Gascón. Fundada en 1884 con el compromiso de elaborar los vinos que representan a la Argentina en el mundo por su elegancia y calidad. Bueno, ahora sí, quiero que empecemos a hablar un poco sobre lo que fueron los anuncios ayer de la extensión de la cuarentena, que van a ir soltando de a poco esta cuarentena tan terrible que es para todos, terrible en la parte más económica, más que nada en la parte de salud. Parece ser que los números son positivos, ¿no? Ujú. Bueno, en realidad en el área metropolitana la cuarentena se sostiene como estaba. Lo que estamos haciendo es, dado que el aumento de actividades que ocurrieron hace 2 semanas, que generó algún nivel de aumento también de circulación que se ha visto y es bastante público, Sí. no ha representado para la curva de la ciudad un aumento significativo de casos, sino que más bien se sostiene con algún leve aumento. Se ha tomado la decisión de aumentar algunas actividades, ¿no? Pero nosotros seguimos insistiendo, la cuarentena sigue tal cual está, le pedimos a la gente que salga lo menos posible, sobre todo a las personas más vulnerables, con enfermedades acompañantes o mayores de 70 años, que sigamos haciendo el esfuerzo. Sabemos que todos los países del mundo tuvieron una evolución de los infectados y de las personas que ha ido aumentando y en algún momento ha hecho una curva de ascenso. Y sabemos que eso en la Ciudad de Buenos Aires va a ocurrir. Y por lo tanto tenemos que ser lo más prudentes posible para que eso ocurra lo más tarde que se pueda y con la menor cantidad de personas que se enfermen que se pueda. O sea, Fernán, ¿la curva no se va a poder evitar? ¿El pico, la montaña, no se va a poder evitar? Digamos, todos los países del mundo han tenido un aumento progresivo y lento y en algún momento han tenido un aumento mayor y luego han disminuido. No tiene por qué ser diferente en la Argentina ni en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual nosotros pensamos y esperamos que para adelante los casos vayan a aumentar. Lo que tenemos que hacer es hacer que aumenten lo menos posible y que dañen lo menos O posible. sea, que el pico sea lo más bajo posible. Efectivamente. Pues si el pico lo vas a tener, ¿no es mejor tenerlo cuanto antes? No, porque cuanto antes tengas el pico es más acelerado y daña más a la población. Por eso que es un tema de cuidarnos todo lo que podamos para demorar todo lo que se pueda y que el pico sea lo más bajo que se pueda. ¿En qué parte de la curva estamos, digamos? Bueno, la ¿Llegando Argentina- a la parte del pico o no? No, nosotros tenemos estimaciones que todavía, digamos que en todo caso para fines de mayo o a lo largo del mes de abril pudiera haber un aumento más importante de los casos, pero por delante tenemos varias semanas que el aumento al menos pensamos que va a ser más progresivo. Y por eso nos parece importante también tener una señal hacia cierto nivel de actividad económica, como decías vos, que también es muy importante, pero sabiendo que si nosotros nos comportamos de manera inapropiada, porque perdemos el distanciamiento físico, no nos cuidamos y demás, los casos van a aumentar más rápido y entonces vamos a tener que desandar estas medidas rápidamente, ¿no? Acá lo importante también tiene que ver con la cantidad que hay y que se está incrementando de terapias intensivas, ¿no? Bueno, el tiempo que ha tenido la Argentina en términos de preparación del sistema de salud ha sido esencial, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, en toda la Argentina. Nosotros, por supuesto, que hemos aumentado mucho la capacidad instalada. En los hospitales públicos porteños hemos aumentado 300 camas de terapia intensiva. Fabuloso. Es más que el doble de lo que había y hemos aumentado 800 camas de internación general. Eso muestra que nosotros como país, en lo que significa salud, estábamos mal antes de que la pandemia nos viniera a visitar, por decirlo de alguna manera. Yo diría sí, el sistema de salud de la Argentina tiene un nivel de talento profesional realmente destacable. Primera cuestión es el capital humano que tiene el sistema de salud, es muy importante. Sí, a mí me ¿no? decía un médico, vos podés tener toda la tecnología, todos los respiradores, pero si vos no tenés la calidad humana que tenemos nosotros los argentinos, de nada te sirve todo eso. Decididamente. Entonces, lo primero a decir es que el sistema de salud de la Argentina es un sistema reconocido por su talento profesional. Lo segundo es que naturalmente tenemos un sistema que tiene ciertos niveles de
el subsistema público, el subsistema de la seguridad social, el subsistema privado, con cierto nivel de descoordinación. Y la Argentina se merece un debate profundo, una vez que tengamos la posibilidad de darlo, de cómo fortalecer todo el sistema de salud de una manera más armónica. Eso es algo que hay que decir en el país. Pero dicho todo esto, digamos que por supuesto que los sistemas públicos, sobre todo, tienen unas capacidades muy heterogéneas en el país y hay lugares donde el fortalecimiento ha sido esencial. Pero, Fernán, según los cálculos que ustedes hacen, ¿no? Vienen estudiando esto día tras día. El pico ese, si llega controlado como... Si hacemos todo bien hasta ese pico ¿de cuánta gente puede llegar a ser? Bueno, es muy variable región por región, para cada subsector. Nosotros tenemos estudiado en la ciudad de Buenos Aires, para el subsector público, por ejemplo, en el peor momento estimamos tener la necesidad de 3.000 a 3.500 camas. ¿Y cuántas pero camas la hay? mayoría, ahí te cuento, pero la mayoría de ellas de pacientes leves, con lo cual nosotros hemos preparado 2.500 camas de hoteles, porque en realidad pacientes leves es un dolor de garganta con un poco de fiebre. Pero aislado. Es control y aislamiento. Sobre todo distanciamiento Claro. de la familia, porque sabemos que luego contagian a todos los convivientes. Claro, claro. Entonces, esos leves no necesitan ni siquiera cama de hospital, no necesitan estar en un hospital, necesitan estar distanciados de la sociedad y de su propia familia. Y tampoco necesitas tanto servicio de salud a De ningún disposición de tipo, esa todos persona. hemos tenido un resfrío, Sí, sí, sabemos sí, lo que es el sí. resfrío. Sí, sí, sí. Ese es el cuadro leve, es la enorme mayoría de los enfermos. El problema de ellos es que contagian, no de lo que sufren de la enfermedad. Y luego, además de esa situación, tenemos gente que necesita internación general y otras de terapia intensiva. Las camas que yo nombré, que hemos agregado en el sistema público, alcanzan para esa situación en un escenario normal, digamos. Ok. Y la Villa 31, ¿a quién responde? ¿A Capital o Sí, sí, a claro. Capital? Y Sí. con todo este incremento que hicieron como 39 test, de los cuales 30 dieron positivos. El primer día. El primer día. ¿Eso quiere decir que nosotros estamos testeando poco? Porque si en un día, en un lugar de 39, 30 dieron positivos, Pues- como que no condice un poco con la realidad. En realidad, sentido. estrictamente no es así, porque ahora te voy a contar cómo es que seleccionamos a las personas. Ah, ok. Pero a mí me gusta decir que nosotros tenemos 5 subgrupos de la población para los cuales tenemos que hacer políticas muy activas y cuidarlos muy especialmente. El primer subgrupo esencial es el equipo de salud, porque son los que más se enferman, los que están en la primera línea trabajando. El segundo subgrupo son los adultos mayores y las personas con enfermedades acompañantes, no tanto porque se enferman muchísimo, sino porque cuando se enferman se dañan muchísimo, tienen mucha gravedad y a veces incluso pueden perder la vida en la enfermedad. El tercer subgrupo de ellos son los geriátricos, los hogares de ancianos, donde una vez que entra el virus se distribuye con mucha facilidad. El 4 es las personas en situación de calle y el quinto grupo son los barrios vulnerables. Y ahí voy a tu pregunta. Los barrios vulnerables, el tema es que la principal vacuna que tenemos, que es el distanciamiento físico, no se puede lograr, es muy difícil, a veces imposible. Entonces sabemos que cuando el virus entra en un barrio vulnerable, la contagiosidad aumenta. Y por eso hemos tenido políticas muy fuertes. La ministra de Desarrollo Humano ha estado trabajando intensamente en ello, en 4 ejes, que no lo quiero hacer muy largo la respuesta. No, pero está bien. Pero identificadas las personas en los barrios vulnerables, el eje de salud de allí tiene que ver con esto. Es toda persona que se enferma, hacemos una investigación muy detallada con todas las personas que ha estado y con todas las personas que conviven. Y sobre ellas vamos a hacer esto que vos estabas contando. ok. Entonces no es que vamos aleatoriamente y encontramos de 39 a 30. Ah, está bien. Fuimos a buscar personas que habían estado en contacto muy Ahora, estrecho. ¿el tema geriátrico no se les escapó un poquito a la tortuga? ¿En qué Digo, sentido, Fernando? No, porque de repente vimos que apareció un caso en un geriátrico, entran todos al geriátrico, 40 contagiados adentro del geriátrico. Digo porque el caso Italia fue exactamente igual, España también. Sí, claro. Y uno ya tenía la foto de lo que había pasado con los geriátricos. ¿No tendrían que haber hecho el testeo a los geriátricos Sí, directamente para saber si estaban o no estaban contagiados? Es que hay cierto pensamiento general que es intuitivo, que uno dice, si no crees que pase algo, testea. Y en realidad el testeo no evita que pase. Además, el testeo tenés que hacerlo todos los días porque todos los días se pueden contagiar. Y pero si vos testeás antes, no llegás cuando tenés 40 contagiados. Te voy a Pero Vamos además, a tener veces 3 podés contagiados y los testear y aislás. podés estar asintomático, podés no manifestarlo, podés tener Por eso, el virus y... Lo que está bien demostrado que el testeo es útil cuando vos tenés aumento de la probabilidad de la enfermedad. Eso está bien demostrado. Entonces, ¿cuándo van los testeos? Los testeos van cuando vos tenés un subgrupo que se enferma mucho, por ejemplo, el equipo de salud, van o los trabajadores de los geriátricos, que es lo que vamos a empezar a hacer nosotros ahora la semana que viene, cuando llegue la partida que hemos comprado de testeos rápidos, porque en el geriátrico el que entra el virus es el trabajador, porque el resto de las personas están todo el día ahí, no salen.
El trabajador es el que sale, vuelve a su casa o va a la sociedad y vuelve al geriátrico. Entonces, sobre ese subgrupo nosotros pusimos un protocolo muy estricto de control. El punto es lo que decía Juana recién, es que esta enfermedad ha demostrado que tiene muchos casos de asintomáticos, personas que no saben que tienen la enfermedad. Entonces es extremadamente difícil. El asintomático te da positivo si le haces el testeo. Claro, pero vos tenés que testearlo todos los días de la vida, no tenés manera de hacer eso. No, está bien, pero si vos entras a un... Insisto, lo estoy diciendo del desconocimiento. Por eso te aclaro. Común. Si vos entras a un geriátrico y encontrás de un universo de 100 adultos mayores, 2 contagiados, los aislás. Es que ahí lo que si entras 15 días después, tenés 40 contagiados. Justamente lo que estamos haciendo es lo que vos decís. Es cada vez que aparece una persona, ya sea trabajador o adulto mayor, con la enfermedad, hacemos el testeo sistemático en todos. Lo que no se puede hacer, ningún país del mundo lo hace y nadie, no se puede hacer, es testear a los 45 millones de personas todos los días. Entonces, acá el tema es, los testeos hay que usarlos en los subgrupos que tienen mayor riesgo. Y lo que hay que hacer es, medidas generales de distanciamiento. Y eso sí, hemos puesto protocolos muy estrictos. Ahora, es importante decirle a la gente, en los 5 subgrupos que yo expliqué, en todos ellos vamos a tener casos. No se pueden evitar. Lo que nosotros hacemos es minimizamos el riesgo, mitigamos, detectamos rápidamente cuando aparecen. Porque no hay ninguna posibilidad de evitar que el virus entre en un geriátrico o que entre en un barrio vulnerable. Lo que tenemos que hacer es que entren lo menos posible y que cuando entre lo detectemos rápidamente y los podamos distanciar. Y esa es la política pública. ¿Y en las penitenciarías qué subgrupo vendrían a ser ellos? Ese es un 6º subgrupo que yo no lo describí porque no depende de la ciudad. Pero ese es un 6º Devoto subgrupo. no. No. Está físicamente en la ciudad, pero depende del gobierno nacional. Pero decididamente es el 6º subgrupo internacional que todo el mundo recomienda tener políticas activas. Y vos como médico, ¿qué política deberían tomar? Que no sé, o sea, yo no estoy a favor del tema de las liberaciones de los reos que están ahí, pero ¿vos qué pensás? Digamos, en todos los lugares donde hay riesgo de más contagiosidad, tenés que tener una política específica para ese lugar. En estos lugares en particular que vos estás diciendo, lo importante es el distanciamiento físico. Entonces, si vos lograras... Pero es imposible, las cárceles hay sobrepoblación. Bueno, ahí hay que ver cárcel por cárcel cuál es la política. En los geriátricos, por ejemplo, es algo similar. Son muy variables. Hay geriátricos que tienen mucha capacidad de distanciar, otros menos. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos hecho en la ciudad? Aquellos que no tienen capacidad de sostener el distanciamiento apropiado, hemos disminuido la cantidad de personas que estaban allí, hemos redistribuido para otros lugares o hemos puesto protocolos muy estrictos de separación física. Entonces, ahí hay que ver lugar por lugar. Pero la vacuna para esta enfermedad hasta el día de hoy es el distanciamiento físico. ¿Y vos, Coco, qué pensás, conociendo las cárceles de adentro, cómo viven ellos? ¿Qué pensás de lo que se está pasando con la liberación de los presos, de cómo viven los presos? Porque muchas veces, y me parece que, esto es una opinión personal, pero creo que de todo lo malo que ha sucedido con el COVID, lo bueno es que está exponiendo situaciones de la Argentina que tenemos muchas falencias y carencias. Fue en el inicio el tema de las camas, de los respiradores, ahora con la liberación de los presos, la realidad que presentan los presos también. Sí, ahí como contaba recién Fernán, lo del distanciamiento en una cárcel, eso no ocurre. La realidad es que, por poner un ejemplo, en San Martín, en un pabellón común donde pueden capacidad para 32 personas, hay casi 100. Y en celdas para 2 hay 6. Es decir, y ahí están desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente. ¿No? En la práctica no se puede realizar y tirarle este fardo al gobierno de turno es mucho. Te digo, esta realidad de hoy se precipitó. Es cierto que las cárceles están hacinadas, puse ese ejemplo, pero podemos recorrer casi toda la Argentina y pasa esto de que las cárceles están sobrepobladas, pero de ahí a lo que se fue generando en este tiempo, bueno, la solución, ¿cuál es la solución? Lo que han tomado las medidas, que es importante y que obviamente va en contra de las personas que están detenidas, es no recibir visitas. Sí. Entonces, eso de que venga la gente de afuera y su familiar y que le lleva cosas, que esto no ocurra, bueno, por lo menos hay 100 donde tiene que haber 32, pero no hay otros factores que puedan llegar a producir un contagio. Sí, Nair Galarza se estuvo quejando de que no les prohibieron las visitas. Es una cuestión para cuidar y proteger. Está totalmente lógico, ¿sí? Crea una tirantez mayor porque es cierto que cuando viene alguien de visita dejan todo para ir a saludarlos, para estar un rato con ellos. Es lo que están esperando en la semana. Sí, claro. Y cortárselo y genera
que generó finalmente, como vimos por ahí. Lo que pasa es que se alteró la vida de todos, incluso aún la de los presos. Claro. Lo que pasa es que yo escucho a aquellos que, porque la verdad que hay una tendencia internacional, obviamente, y sobre todo en el mundo jurídico de Occidente, de descomprimir las cárceles, más allá de la pandemia del coronavirus. Pero en este caso a mí me da la sensación, porque el problema no es el preso que está adentro, el problema es que adentro están hacinados, no que el preso está adentro. Porque yo escucho muchos campeones de los derechos humanos que sacan a uno, pero no se preocupan por el resto que se queda adentro de ese lugar que sigue hacinado. Sí. Digamos, no propone nada para solucionar el problema. El problema no era el preso adentro, sino el Por lugar eso yo creo de que esto lo que está hacinamiento. pasando con la pandemia es exponer las falencias que nosotros tenemos. El sistema penitenciario en la Argentina, yo digo, siempre uno ve los motines que se arman, pero la realidad es que los presos están ahí adentro 365 días del año, algunos con cadena perpetua o la condena que tenga que cumplir, pero las condiciones son terribles. Sí. ¿Cómo son los hospitales ahí adentro, sabes? Sí, no todas tienen hospital. No todas tienen. No, y el que encima. tiene hospital, por ahí, el insumo que tiene alguna enfermedad grande, una aspirina, no tienen mucho más. Y lo Bien, mandan pero con lo que hay un- que solucionar es eso. Exacto, hay que Sí. trabajar mucho más sobre eso. Más allá de. No están ni. Es difícil, capacitar a gente que está preparada para recibir una cárcel, 400 personas y hay 1000 y pico. Sobrepasa, digamos, a cualquier que tenga buena intención. Lo que proponemos, digamos, desde otro lado es, bueno, ¿qué se puede hacer? Recién dices, ¿qué? ¿Sacás a alguien y los que están adentro qué? Claro. Bueno, con los que están adentro qué. Y la solución, si hoy hay que tomar una decisión y uno va a decir, bueno, hay que hacer más cárceles. ¿Sí? Y otro va a decir, bueno, no, liberemos porque están hacinados. Ninguna de las dos, cuando tomemos una decisión cualquiera de esas, la mitad de la población va a estar en contra de una o de la otra. Nosotros creemos que parte de la solución es interesarte, como decís vos, por las personas que están adentro. ¿Tienen que salir antes? No, no tienen que salir antes. ¿Sí? No tienen que salir ni un día antes. ¿Sí? Pero lo que sí hay que tratar de interesarse con esas personas para que cuando el día que les toca salir, ¿sí? No sea el día siguiente lo que pasó con varios que salieron, que al día siguiente estaban robando. Si la solución es sacarlos para que roben y vuelvan, no estamos atacando el verdadero problema, que es dentro de la cárcel y cómo los tratamos ahí adentro. A mí me parece que, volviendo a tu planteo, esta pandemia nos vino a enseñar que lo que le pasa al otro también importa. Claro, ¿No? totalmente. Y que a todos nos tiene que importar lo que le pasa al otro, porque las pandemias demuestran que somos todos iguales, en el sentido de que si cada uno de nosotros no se cuida, el otro está expuesto a riesgo. Sí. Así que es el momento, me La parece a mí, consideración. de considerar, de reflexionar sobre cómo estábamos comportándonos en sociedad, cómo veníamos cuidándonos entre los diferentes grupos de la sociedad, y si después que pasemos esto no deberíamos pensar algo diferente. Yo le quiero... Sí, decime. No, yo le iba a decir al doctor que yo desde hace muchos años y ahora más que nunca abogo por no tener miedo, ¿no? Por derribar los miedos, transformarlo en amor, es un tema mío espiritual, pero yo creo que el miedo baja las defensas, que te paraliza, y creo que si nos contaminamos menos y empezamos a hacer ese cambio de conciencia que creo que se merece la humanidad, porque el planeta se está limpiando, Juana. Es hermoso ver los cisnes en Venecia, en el agua limpia. Entonces creo que también es un tiempo de que el ser humano se limpie, expanda su conciencia y haga algunos replanteos, ¿no? Porque cuando empezó la situación, lo primero que me pasó a mí, como a la mayoría, fue tener miedo, angustia. Yo soy empresaria, angustia por lo económico. Y dije, me quedo en casa. Con esta angustia no hago nada. Entonces... Te juega en contra. Me juega en contra. Empecé entonces a tener una cotidianidad con la espiritualidad, que a mí toda la vida fue mi tema, pero nunca había tenido eso de a diario, un mismo horario. Me puse como un plan, hago yoga al mediodía, a las 7 de la tarde medito, y encontré el eje a pesar de los pesares, de lo que pueda sucederme a mí, a mi socia económicamente. Empecé a enfocarme en otra cosa y empezaron a aparecer las buenas ideas, Mirá. las señales, la creatividad y sobre todo a no sentir más opresión en el pecho y a sentir que estoy mucho más fuerte a nivel energético
y sobre todo que creo que eso me levanta las defensas. ¿Vos cuántas escuelas tenés? Yo o tengo sedes? 3, vos ensayabas en Sí. una, en Belgrano, que por eso yo me hice fan tuya, le decía yo a Chiquita que le mando un abrazo enorme, siempre que venía, que me encantaba cómo estabas y lo que hacías. Tengo 3 escuelas, 3 propiedades muy grandes, una cantidad de secretarias y empleados. Profesores, limpieza, seguridad. Exactamente. Pero también tengo un montón, porque son 3 escuelas con 4 aulas cada escuela, un montón de maestros. Yo tomé la decisión que para hacer las clases online bajaba el 50% y la verdad que a los maestros en este momento no están recibiendo casi nada de dinero, muchísimo menos. Hay mucha gente que no puede pagar. A esos alumnos que ya estaban en sus cursos, por supuesto, aunque no pueden pagar, los maestros les siguen dando las clases. Y bueno, se me ocurrió entre estas meditaciones la buena idea de que ahora desde cualquier lugar de Argentina y del mundo pueden hacer las clases online. Claro. Incluso ahora que empecé a difundirlo, hay gente que ya me dice si después cuando se vuelva a las aulas van a poder seguir. Y les dije que por supuesto que sí. Y yo hoy en el Camarines le decía al doctor que yo me imagino la vuelta a las aulas con la mitad de la gente. O sea, cuando podamos volver, en vez de 20 alumnos va a tener que haber 10, 10 seguirán en su casa y se turnarán, porque creo que la salida de esto, Sí. y sobre todo en la educación, va a tener que ser muy delicada, porque como él me explicaba, el tema es, vas a buscar a los chicos, vas a es todo un movimiento, ¿no? Enorme, la reinserción social, de educación, de ir al trabajo. Yo no me lo podría ni imaginar. De cómo pensar esto para el futuro y además cuando abrís una puerta como es esta, que la verdad que es enorme, la puerta de las clases virtuales. Por ejemplo, tengo una anécdota que llamó una mamá que tenía 2 nenas que se fueron a vivir a Panamá, que eran exalumnas de la escuela, y no pueden creer que se anotaron con su misma maestra desde Panamá. Claro, claro. Bueno, eso es una tipo apertura de puerta en estos confinamientos que te hace hacer la creatividad y que también la gente pueda seguir teniendo. Además, pero si me quedaba angustiada y con miedo seguramente no lo hubieses hecho, no hubieses salido de todo eso. Claro. Yo les quería contar al público quién es Coco. Coco es una persona que es abogado. Sí. Así me olvidé, pero sí, no, tenemos un estudio de muchos años. Mi padre me va a matar y mis colegas que hacen fuerza por el estudio, bueno, vamos por ello también. Pero Coco, tuviste, no sé cómo fue particularmente el despertar, pero Coco armó un equipo de rugby con presos, los cuales no solamente es pura y exclusiva, y creo que no es la cuestión en sí de armar un equipo de rugby, sino todos los valores que se le infunden a los reos, a los presos, para poder armar equipo, para poder tener conciencia por ahí de lo que hicieron, de lo que hacen y poder reinsertarse también socialmente el día de mañana cuando salgan. ¿Así? Así fue. Más o menos. Así fue. Veo esta bondiola y mis hijos morirían por comer esta bondiola. Que no son pocos, ¿no? No. Descubrimos que somos vecinos con Fernando. Los 3. Sí. ¿En serio? Vivimos en la misma calle. No. A cuadras. Lo descubrimos recién en el camarín, así que bueno, esta bondiola va para mis hijos. Antes que siga, aprovechar que entre Jimé a servirme a mí mi plato. muy bien. El pie de Coco fue espectacular. Espectacular. Bueno, Juanita, vos tenés un rol de zucchini. Ay, qué rico. Soy con vegetariana. distintos quesitos. Y ustedes tienen una bondiola en cocción lenta, que se cocina lento para que quede tiernita, y un puré de batatas y naranja muy Qué rico. rica la batata, Así que espectacular. que lo disfruten. Gracias, Jimé. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí. Bueno, dime. esto sí, la verdad que arrancó hace 11 años. Yo trabajé en el Poder Judicial durante 15 años y metíamos personas presas en juzgados penales. Y al tiempo me fui a ejercer la profesión, como contaba el estudio que había fundado mi abuelo y continúa mi padre y una hermana y varios socios más. Y mientras tanto seguía jugando al rugby en mi club, en el San Isidro Club, y un amigo me insistía que quería ir a una cárcel,
porque le gustaban los casos policiales y yo sabía que trabajaba en ese ámbito, digamos, y yo le decía, yo no voy a la cárcel, y me insistía, y yo siempre digo que para sacármelo de encima fuimos a una cárcel. Y lo que vimos en esa cárcel, la verdad que me llamó mucho la atención, gente sin hacer nada, nos miraban feo, personas tristes, abatidas, con resentimiento. Y uno cuando ve, por ahí empatizás y decís, acá hay que hacer algo, pero muchas veces pasa de largo eso porque llegás a tu trabajo, a tu casa y la vida te va llevando hacia otro lado. A mí me pasó eso, pero un día se me vino a la cabeza esta gente que estaba detenida y yo dije, y me volví un viernes a la tarde a casa y digo, doblé por el camino del Buen Aire en vez de para agarrar para mi casa, para el otro lado, y me metí en la cárcel y hablé con el director y le dije que quería enseñarse a jugar al rugby. El tipo me miraba raro, me decía, no entendés, esto es una cárcel de máxima seguridad con personas muy violentas, y vos querés traer un deporte muy violento, eso es tirar nafta al fuego. Bueno, empecé a insistirle hasta que al final me dejó. Bueno, volvimos a los pocos días, lo llamé a mi amigo para que me acompañe, ¿sí? Si él me metió en esto, su respuesta fue de ninguna manera. Yo quería conocer una cárcel, no quería enseñar a jugar al rugby. Pero llamalo al Longa. El Longa es un jugador de mi club, Santiago Artese, que dejó de jugar hace poco tiempo, que mide 2 metros, 110 kilos, grandote, un poquito más que yo, y me dijo que sí, me acompañó y fuimos. Hicimos un primer entrenamiento. Te cuento que había uno... ¿Pero cómo hicieron para convocar? ¿Cómo en la cárcel se enteraron que iba a haber una posibilidad de una persona externa que iba a venir a enseñarles rugby? Cuando llegamos ahí, yo ya le había dicho al director que íbamos a ir un martes a las 9:30 de la mañana, llegamos martes 9:30, prolijitos en horario, y el tipo nos dice, ¿qué hacen acá? Bueno, te dijimos que veníamos acá. Bueno, vamos a ver si vamos a buscar a alguien. Y me empezó a describir lo que eran los pabellones, desde mejor conducta hasta la peor. Perdón que te interrumpa, ¿todos los pabellones comparten el mismo patio o cada pabellón tiene...? Cada pabellón tiene un patio muy chico, pero había una cancha de tosca, de piedra, que la comparten, se iban turnando. Y ahí arrancamos a ver a quién querés, y me empezó a describir los evangelistas que se portaban bien, los otros que más o menos, hasta el último pabellón, que eran los peores de todos, había un muerto por mes. Yo dije, mi valentía llegó hasta acá, dije, tráeme los evangelistas, y partió a buscar evangelista, trajo uno. Como diciendo, el rugby no aprendió, ¿ves? Que te dije que no iba a aprender, pero justo había dos, y yo describo a uno que fue el que inició, un grandote que le decían Gordis, que era el dueño de la cárcel. Gordis salió a buscar a sus amigos, que eran los peores de todos. Aparecieron 9, más el evangelista, el Longa y yo. Los peores por lo que habían... Lo que habían hecho y lo que seguían haciendo dentro de la cárcel. Claro. Era violencia terrible, mal canalizada desde chiquitos, y en la cárcel misma eran los dueños. Y así nos presentaron a los 10. El director dijo, guardia, vámonos, se fueron y quedamos... No. Y yo dije, bueno, si dudo acá, somos boleta. Dije, bueno, les empecé a decir, vamos a un deporte nuevo que se llama rugby, que la pelota ovalada, que vayan, hagamos una entrada en calor, vayan corriendo y vengan. Nadie se movió. Pero que se quedan mirando. Se quedan mirando. Qué miedo. Y ahí empecé a gritar. Yo entrenaba a mi hijo más grande, que ahí tenía 9, 10 años, y a los chicos los tratás un poquito más fuerte. Dale, movete. Y los empecé a gritar y empezaron a moverse. Y les gustó. Y les gustó, y terminó, hicimos un partido, nos tacleamos, veían que yo podía taclear. ¿Cómo me vas a taclear a mí? Y sí, tenía técnica de tackle, había jugado 25 años al rugby, así que... Y ahí hicimos ese primer entrenamiento que les gustó. Y cuando termina, nos agradecieron, y uno dice, qué bueno que estuvo el tackle, y uno dice, desconfiado atrás, dice, ¿van a volver alguna vez más? ¿Qué pasa eso, no? Y yo, desconfiado o esperanzado. Porque le gustó. Sí, pero era una mirada como diciendo, acá viene la gente a mirar, se saca una fotito, se va, la pone en sus redes y mirá qué bueno que soy. Y no sé, lo sentí de ese lado. Y ahí me dice, cuando me dijo eso, sin pensar, le dije todos los martes. Y a partir de ahí, todos los martes empezamos a ir a esta cárcel ahí en la provincia de Buenos Aires, en San Martín, a este equipo que se llama Los Espartanos. ¿Y por qué se llaman Los Espartanos? ¿O cómo fue el nombre Espartanos? Ese Gordis, ¿sí? Que le mando un saludo. A la segunda semana, cuando llegamos, llovía. Y bueno, vamos a entrenar. Para, Coco. Yo te quiero decir algo. Ya eran 24 la segunda vuelta. El primer día eran 10 y la segunda ya eran 24. Ah, bueno, buena convocatoria. Y aparte con la lluvia, la tosca, el barro, era un desastre el lugar. Y me dice, te voy a decir algo, este equipo ya tiene nombre. Ah, mira, ¿cómo se llama?
los espartanos. Mirá, ¿y vos quién sos para decidir qué son los espartanos? Si son 20 y pico. Se dio media vuelta, los miró fijo a todos y le dijo, ¿no es cierto que somos los espartanos? Y todos dijeron, sí, sí, sí. Y yo qué iba a decir, obviamente, está perfecto. Y al final le digo, bueno, está bien, son los espartanos, pero argumentame por qué, por lo menos. Y porque yo todas las noches veo la película 300. Y los espartanos no tienen dolor, no tienen sufrimiento, somos menos y combatimos contra más, y vamos a hacer un equipo de todo esto, me gustó por dónde venía. El sí de él, yo se lo reconocí hace poco tiempo, lo fui a visitar, sigue detenido. Ahí hay imágenes que estamos viendo de ellos. Bueno, eso más o menos así era, así se jugaba. Bueno, y lo fui a visitar y le dije, mira, ¿sabes qué? Gracias a que vos dijiste que sí, ¿sí? Y nosotros dijimos que sí, y, de nuestro lado llevamos más voluntarios y de tu lado llegaste mucho más gente que está detenida y que quiere participar. Y eso hizo que empiece a crecer en número, en cantidades, en contagios no de pandemia, contagios de querer jugar más cárceles al rugby y encontrar un camino distinto. Hoy me escribió quien era el capitán del equipo, que salió en libertad hace unos meses, y me dice, manda un lindo mensaje. Y él me escribió un mensaje, me dice, la oscuridad no se va con oscuridad. ¿Sí? A Reina le va a encantar. Es decir, el odio no se va con odio. ¿Sí? El amor, ¿sí? Saca el amor. Y vos, con ustedes, cuando vinieron acá, sacaron el odio que teníamos nosotros. Nos lo sacaron. ¿Sí? Entonces surgió algo que no sabíamos que lo teníamos, que era amor. ¿Amor por quién? Y por el que tenías al lado, por ellos mismos. Muchos de ellos dicen, bueno, pero esta gente no toma conciencia. Efectivamente, no toman conciencia, se creen que no les importa a ellos mismos, si tienen que morir en un enfrentamiento mueren, si tienen que estar presos 5 años están presos. Pero eso también por la realidad que tuvieron que vivir todas sus Exacto, vidas, es lo que vivieron. La valorización es cero. Yo quiero hacer una pregunta, perdón. Sí. Una frase que le gusta a tu mamá, que de paso le mando un beso a Marcela. Yo digo que cuando el cuerpo baila, la mente calla. Cuando el deportista, y por ejemplo los hombres tienen ese desahogo, también calla la mente. Exacto. Y empiezan a surgir otras emociones más nobles, maravilloso, más exacto, lindas. Y por eso me emocioné con lo que dijiste. Pasa esto, es decir, empiezan a jugar, sacan sus broncas, su violencia de chico, pero dentro de reglas. ¿Sí? El tackle. Pero al principio fue difícil que cumplan reglas. Digo, estaban en una cárcel donde no había reglas, más que estar encerrados. Pero como era un deporte nuevo que no conocían, decir, mira, acá no se le habla al referee, del tackle de la cintura para abajo, ¿sí? Le marcamos la cancha de entrada. Si tocas la línea es que estás afuera de la cancha, decís la verdad. ¿Cómo decir la verdad? Si decís la verdad, nadie se va a reír de vos. Yo te voy a felicitar el primero con el long, te vamos a felicitar. Entonces, ¿pisaste la línea? Sí. Te felicito, felicitemos a Carlito que dijo la verdad. Y ahí empezás a construir como chico. Empezás a construir valores. Exacto. Y cuando llega, ahí hablabas del segundo paso, porque cuando el hombre tenemos que canalizar o un fútbol o un deporte hay que largar, ¿sí? Cuando lo largaron, ahí están más dóciles para que entre otra cosa, arrancó la espiritualidad. Qué bueno. ¿Cuándo fue el primer martes? ¿Cuántos años? Y esto fue en marzo del 2009, 11 años. 11 años. Primero, ¿la cárcel cambió? ¿Vos seguís yendo? ¿O sigue igual, 11 años después? La cárcel, ¿o peor? La cárcel está mucho más poblada. Si antes había 500, 600... Pero me refiero a la situación carcelaria. La infraestructura ahí adentro, hicimos una cancha ahí adentro. La cancha esa la transformamos. Dijimos, teníamos 20, 25 jugadores, si hagamos la mejor cancha que podemos hacer dentro de una cárcel. ¿Y cómo sería? Y apareció un loco que dice, hagamos una cancha de pasto sintético. ¿Qué? ¿Y qué vas a lograr con eso? Vas a ver que si hacemos una cancha de pasto sintético, en vez de que haya 20 jugadores, van a haber 400 jugadores. Efectivamente, un esfuerzo enorme para hacerla. Y ellos, por ejemplo, se ponían para trabajar la tierra, para hacer los arcos. Había todo. Se pusieron a laburar, muchachos, va en serio. Y muchos que no nos creían, que una cancha sintética acá, bueno, efectivamente. Y una consulta, de los espartanos, varios cumplen condena y se van. Sí. ¿Continúan siendo espartanos? Sí, nosotros cuando arrancamos con esto del rugby, yo era muy ovalado, y de rugby, deporte y punto, apareció gente con un poquito más elevada y dijo espiritualidad, ¿sí? Se reza el rosario los días viernes. Se empezó a rezar el rosario y hubo un cambio magistral en cantidad de voluntarios, de cosas que fueron pasando. Nosotros no salía en ninguna radio de ningún lado. Ir a una cárcel, te tiraban piedras, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Andá a hacer otra cosa. ¿No? Y empezó a crecer gracias a la espiritualidad y a los oficios y después salen en libertad.
Y ahí dice, bueno, todo re lindo lo que están haciendo ahí adentro, del rugby, la espiritualidad, los oficios, sale en libertad. ¿Quién le da trabajo? Yo no. Claro. No, yo menos, no, pará, yo lo quiero fuera. Y si tengo que elegir entre un tipo que estuvo 5 años preso y uno que no tiene antecedentes, voy con el que no tiene antecedentes y está muy bien, yo lo haría, ¿sí? Pero empezaron a salir. Y ahora, y ahí dije, bueno, pongámosle la cuarta pata, la salida laboral. ¿Quién se anima? Primero tuvimos que hacer que venga más gente voluntario. Y amigos míos, alguno presidente de una empresa, dueño de alguna franquicia y demás, y empezó a interactuar y empatizar con varios de los espartanos. Y dice, yo a vos te llevo a laburar conmigo cuando salga. ¿Cuánto te queda? 6 meses. ¿En serio me vas a dar trabajo vos? Sí. Bueno, salió a los 6 meses a trabajar. Y así otro, 2, 3, 4, 5, 220 personas, 220 que pasaron por espartanos solamente en la unidad de San Martín, están trabajando en 88 empresas. Es decir, gente de afuera... Me dan ganas de aplaudir. Fue a buscar. Fueron a buscar. ¿Y alguno está jugando en equipos de la liga? Sí, hay varios que están jugando. Están jugando en Virreyes. Uno debutó en la primera de Virreyes, en Banco Hipotecario, en Alumni, en una preintermedia C, está jugando también. Pero esto era como que nosotros no hicimos un master plan de esto, fuimos a Ahora, divertirnos Coco, un rato. ¿cuánto amor debes haber recibido de toda esta Impresionante, gente? impresionante. ¿Cuánto amor? Porque el cuerpo necesita moverse y la cabeza necesita parar. Juana, vos cuando bailabas no veías esto de que... Pero muchísimo, pero además de todo eso, digo, de que darles fe, credibilidad, no porque seas preso confianza. o porque hayas hecho que muchas veces son presos y si están con condena firme seguramente hicieron lo que hicieron. Digo, no fue error. No, no. Pero por eso digo. Pero la gente puede evolucionar. Pero y lo que cambiar. quiero decir es reconocer el error, hacerse cargo de eso y no condenarlo como sociedad, ¿no? Para siempre por eso, ¿no? Claro. El nivel de reincidencia dicen que del 65%, el 70%, salen 3, vuelven 2. Así es el nivel de reincidencia. En espartanos no llega al 5% de los que reinciden. Y dice, bueno, ¿qué? ¿Por pasar la pelota para atrás y taclear? Ajá. No, es mucho más profundo esto de lo que se... Es energético. Bueno, hubo también con todo el tema del asesinato de Fernando, digo, que no son los asesinos de Fernando, sino son los rugbyers. Sí. Como que se armó una mística de que el que juega al rugby es violento. Sí, ahí en ese punto, la verdad que hay que tomar lo que dice la sociedad, porque por ahí uno mira, por la pasión del rugby, yo digo, qué lindo deporte, cuántos valores, los valores, y por ahí algunos dicen los valores del rugby. Los valores son de la vida, ¿sí? Son del rugby, de la danza, del fútbol, de la vida, de tu familia. Entonces, querer poner algo por encima de otro genera soberbia y genera por ahí un resentimiento o algo que no les gustó. Entonces, ante una situación como esta que fue tremenda, bueno, hay que hacerse cargo de trabajar la humildad. Y trabajando la humildad, los espartanos sacaron un mensaje en su momento y dijeron, nosotros nunca jugamos al rugby antes, ¿sí? Y éramos los peores de la clase, éramos los peores de todos, nunca. Y presos conocimos el rugby y decían, el rugby para nosotros es parte de la solución. Agarramos los valores que nos vinieron a traer del respeto, que podemos decir infinidad de valores, sí, pero hay que llevarlos a la práctica, los asumieron, los hicieron carne y dijeron, para nosotros el rugby nos salvó la vida. Y lo dicen con conciencia, a mí también, ¿sí? Pero a la hora de transmitirlo, cuando uno lo transmite mal, genera este tipo de cosas, que alguien se cree más que otro y ahí llegamos al extremo, ¿sí? Que el extremo no está tan lejos, le pudo haber pasado a muchos más, pero no les pasó. No es que fue un caso aislado de que se pelean en un boliche, pasaba. Entonces, para tomar conciencia y bueno, aprovechar para mandarle un saludo muy grande a la familia. ¿Y en el libro contás todas las historias? Ahí hay... Este es un libro que me trajo Coco, que es un libro que escribió Federico Gallardo, que es un libro sobre entrevistas que te hicieron a ti y cuenta la historia de 15 espartanos. Exactamente, 15 espartanos, medio a propósito porque el rugby se juega de 15, entonces 15 historias de éxito y de fracaso. Yo le digo éxito y fracaso, pero en realidad ni éxito ni fracaso, porque nosotros vamos a sembrar, ¿sí? Lo que se cosecha no es nuestro, la verdad que es de Te preguntaba por el tema de la reincidencia, porque una vez Coco vino al programa nuestro de radio con uno de los chicos, con uno de los espartanos, con Jesús.
Jesús. Y Jesús era una historia de reincidencia también. Exactamente. Había salido, había reincidido. Y yo no sé cómo estará ahora Jesús o cómo estará esa historia. Ahora te cuento. Pero cuando vos viniste a la radio, que fue cuando todavía podíamos invitar a la radio, Gente, ¿no? Porque ahora ya sí, no hay sí, sí. invitados. Jesús estaba como en la segunda etapa, digamos, volviendo de la reincidencia otra vez a la libertad. Sí. Salió Jesús. Jesús era uno de los que... Está en el libro, la historia de Jesús. Salió... nos acompañó a ver al Papa en el año 2015, fuimos con 10 espartanos en libertad a ver al Papa, nos recibió, nos dio un mensaje extraordinario, que es el título del libro, que dice que hay una canción que cantan los que suben a la montaña, que dice que en el arte de ascender, lo importante no es no caer, sino no permanecer caído. Y Jesús salió, vino con nosotros y al tiempo reincidió, tuvo 3 años más. Y salió justo para ir al programa de Fernando, y estuvimos ahí, estaba recién salido a los 10, 15 días, buscando laburo, estaba haciendo de cartonero, no pudo ser más cartonero porque no podía circular, y salió un trabajo para 6 espartanos que estaban en libertad para trabajar en un parador acá en el gobierno de la ciudad, en Parque Avellaneda, y ahí están 6 espartanos en libertad que están acompañando a más o menos 100 personas que están ahí, van de lunes a viernes, todo el día, a hacer distintas actividades, por ahí debes conocer un poco más. Sí, conozco, pero qué lindo el mensaje de que cuando una persona, más allá de lo que haya hecho, se siente cuidado y querido, puede cambiar su forma de ver el mundo y cambiar su actitud, ¿no? Y eso nosotros también lo vemos en el sistema de salud permanentemente. Yo creo que ese mensaje es de enorme valor. Y de hecho, muchas veces recuperando gente de uso abusivo de sustancias o gente que tiene vidas muy difíciles y se sienten cuidados, incluso especialmente por lo que decías vos, con gente que ya ha pasado por esa situación y se ha podido recuperar, es de enorme valor. Y lo que decía Reina recién, esos espartanos que van a dar amor ahí no pueden creer que ahora entendemos cuando ustedes venían, nos daban 1 y ustedes decían que nosotros le dábamos 3, de que, bueno, ellos van al parador, dan 1 y reciben un montón, se sienten... ¿Y cómo se muy bien. propagó en distintas cárceles? ¿Espartanos van a otras cárceles, por ejemplo? Mi padre casi me mata porque yo te estás dejando un poquito el estudio, no estás viniendo a hablar de menos. Bueno, pero déjame que esto está bueno. Bueno, dale. Me dejó un poco. Eso es lo que se llama en el la subsidio. El subsidio. Hacer servicio. Sí. Vos estás haciendo un servicio. Sí. Mi mejor sponsor fue mi padre. El subsidio, claro. Y una gran compañera que es mi mujer, Magdalena, que me dijo, dale. Y ahí dije, bueno, ¿cómo podemos hacer para ir al interior? El secretario de Justicia del gobierno anterior, Santiago Tamendi, que había trabajado conmigo, me dice, Coco, hagamos algo con espartanos. ¿Vos viajás al interior? Bueno, te acompaño. ¿A dónde vas la semana que viene? A La Pampa, me dice. Bueno, jueves a la tarde viajamos a La Pampa. Yo me contacto con un equipo de rugby, Santa Rosa Rugby, que no conocía a nadie. Me contacté, hablé y le dije, ¿puedo darles una charla el jueves a la noche cuando están todos después de entrenamiento, los veteranos? El famoso tercer tiempo. Ahí, dale. Bueno, viajé con Otamendi, fui a dar la charla, Otamendi estaba cuñado. A ver, ¿y vos creés que vas a conseguir a alguien que vaya de voluntario a una cárcel que queda a 4 cuadras del club, donde nadie entró nunca? Vos teneme Dame la oportunidad de la dame charla. la oportunidad de la charla y a la mañana siguiente teneme 20 personas en la cárcel. Vos tenés contacto ahí, pues sos el secretario de Justicia, que haya 20 personas que quieran hacer una actividad nueva. Bueno, yo te lo preparo, listo. Fuimos a dar la charla, fui a dar la charla ahí y al día siguiente había 10 voluntarios. 10 personas que se tomaron la mañana del viernes a ir a una cárcel a ver qué es esto, la novedad. Bueno, hicimos un entrenamiento, todos duros, del lado del otro. Yo ya sabía lo que iba a pasar, así que bueno, hicimos un entrenamiento, salió bien, nos fuimos y quedaron pegados los 10 voluntarios de Santa Rosa Rugby en la cárcel Unidad 4 de La Pampa. Qué bien que salió, están hace 4 años con el rugby. Y ahí a Jujuy, Salta, y empezamos a viajar. Hoy en 21 provincias de Argentina, en 58 cárceles, se juega el rugby dentro de las cárceles con voluntarios. Ahora ya no voy más al club de rugby, sino que ya arrancan ellos y por ahí necesitan un empuje con el ministro de Justicia de La Rioja, claro, que es una de las... Nos falta La Rioja y Formosa para estar en Pero bueno, esto todo es el como país. un claro ejemplo de lo que es ocuparse de los olvidados, porque la gente que está en la cárcel está olvidada, porque cometieron crímenes, porque están ahí, que cumplan su condena y en el estado que puedan y como puedan. Sí. Lo que yo, para volver un poquito a la pandemia, al COVID, no estoy de acuerdo en que se hayan liberado los presos, que se hayan liberado como si fuese una cura o una ayuda a combatir el COVID-19. Te cierro, Juan, con un cuento que tiene que ver con esto de las salidas, porque por ahí la gente va a decir, bueno, y a los abusadores, ¿juegan en tu equipo? Y dice,
los propios espartanos no los dejan. No, esos son otro tipo de personas, no los aceptan ellos. Eso por un lado. Y después, a la hora de salir en libertad, que estas salidas, nosotros decimos que no queremos que salga ni un día antes. Esto es otra cosa. Y me pasó puntualmente con el último de los capitanes, se llama Gabriel Márquez. Fue cuando empezó a expandirse ahí adentro, más de 300 jugadores, y él en 4 pabellones era el capitán, iba y venía, estaba todo el día atajando penales, digamos. Y un día recibo un llamado de un juzgado y me dice, hola, sí, doctor Coco, me dicen. Y yo, bueno, ¿qué diría mi abuelo, no? Pero bueno, acá me pidieron una salida transitoria, el defensor de Gabriel Márquez, el capitán del equipo, y el fiscal parece que está de acuerdo. ¿Y usted qué opina? Yo no estoy de acuerdo. No, pero espere, es el capitán acá, ¿de acuerdo? Es el capitán. Sí, perfectamente, ¿quién es? No estoy de acuerdo. Cortó. A la semana siguiente fui a la cárcel y el capitán se me vino de punta diciendo, Coco, ¿es verdad que vos dijiste que no estabas de acuerdo con que yo salga en esta salida transitoria? Sí, es verdad. Pero si yo soy el capitán del equipo, me raspo todos los días, hago todo para que esto funcione. No tiene nada que ver. Si te dejo a vos, ¿sí? ¿Qué diría? Porque yo los conozco así, a Jorge Tadei. ¿Qué diría Jorge Tadei o Jimena Arduriz? La madre de Ángeles Rawson, los padres de Wanda. ¿Qué dirían? Y no estarían de acuerdo. Y bueno, entonces, y aparte que por vos y por los otros no mezclemos. Para que todos estemos de acuerdo en que esto pueda ser bien, yo no quiero que salgas ni un día antes vos, ¿sí? Ni nadie de los que está acá, pero sí darte herramientas para el día de mañana. Y cuando salgas, quédate tranquilo que vamos a hacer todo el esfuerzo para que consigas un trabajo. Sí, además, si es capitán, está buenísimo que dé el ejemplo mismo de lo que significa cumplir condena. Así que con esto de la pandemia, decir, no, esto es otra cosa. Viene, y lo que queremos nosotros es que esto exceda hicimos una fundación que ha estado muy lindo, pero en esta realidad de hoy la fundación tiene que salir a manguear, es una cosa que yo no puedo terminar de entender. Che, ¿estás para poner? Sí. Llámame la semana que viene. Me resulta difícil, ¿sí? Además, hacemos una comida anual que no la podemos hacer y con eso más o menos va llevando todo. Es decir, nos metimos en un lío, pero bueno, ahí es espectacular y cómo ha crecido, es increíble, como ese... en el buen sentido de la palabra, el buen contagio, ¿no? De ocuparse de eso. ¿Y vos qué pensás sobre las liberaciones de los rehenes? No, yo pienso de los rehenes, poco, no, perdón, de los presos. Pienso más o menos lo que están diciendo, ¿no? Digamos, una cosa son las inequidades y las situaciones de dignidad humana que tenemos que tener en todas las dimensiones de la vida, y otra cosa diferente son las responsabilidades de cada una de las cosas que va haciendo. Pero decididamente la cárcel tiene que ser un lugar donde la persona se puede rehabilitar, no puede ser un lugar donde la persona pierda todos sus valores. Claro. Entonces, a mí me parece que son dos cosas diferentes. La pandemia vino a demostrar que todas aquellas inequidades que hay en la sociedad desacomodan, ponen en riesgo a la sociedad plena, porque digamos, el virus va de un lado al otro con mucha facilidad. Sí. Y que todos tenemos que entender que tenemos cierto nivel de interdependencia, dependemos de lo que le pasa al otro para estar bien. Y hay que ocuparse de tener esa mirada en la sociedad de mi mirada. Totalmente, pero pensando en esto de que supuestamente las liberaciones fueron por riesgo por estar en edades de factor de riesgo, porque tengan algún tipo de enfermedad, ¿considerás que la solución es liberarlos? No, decididamente creo que lo que hay que hacer es buscar una solución de que en las cárceles estén con dignidad y con los requerimientos que tienen que tener. Es que ese es el punto, digamos, lo que decíamos antes. El problema no es el preso que sale porque está mal. El tema es también todos los presos que se quedan adentro siguiendo mal. Y además, porque también hay que hacer un poco de memoria, ¿no? Así como buscan el caso cero de la pandemia, quién fue el primero que tuvo, también acá hubo un caso cero de las domiciliarias que fue Amado Vudú. Bueno, sí. Detrás de Amado Vudú se sumaron todos. Le dieron a Amado, es como si hubieran sacado al capitán. Salió Amado Vudú, que no era ni grupo de riesgo, ni tenía ninguna enfermedad, salió exactamente, y sin embargo salió. Cuando la justicia no estaba funcionando, funcionó nada más que para eso, porque estaban todos guardados en sus casas. Para eso sí, funcionó y hubo un juez que le dio la domiciliaria. Vudú salió y atrás de él todos los abogados defensores empezaron a presentar los pedidos del beneficio domiciliario. Y pasó todo lo que pasó, el abuelito violador viviendo con la víctima. No, otra vez, digo, la pandemia expone la carencia de justicia que tenemos en este país. Pero el problema es la cárcel sigue, ese es el tema también. Pero se muestra, yo creo que claramente hay que empezar a tomar medidas de cómo mejorar calidad de vida de los presos. Y genera, Juana, genera lo que nosotros queremos hacer lo contrario, que empatice la gente de afuera, ¿sí? Empatice, es decir, en hacer algo con la gente de adentro,
generar estas libertades domiciliarias genera el efecto contrario, ¿sí? Gente que no quiere haciendo manifestaciones para que no liberen a los presos, entonces como que la sociedad buscar otra vez dividirse. Entonces generó... La pandemia cambió todo. La pandemia hizo difuso todas las ideologías. Ahora la izquierda no quiere que haya manifestaciones en la calle y la derecha te pide que vayas con la cara tapada por la calle. Está todo al revés. Y eso es producto de la pandemia. Sí. Vos sabés, Juana, que hace unos años a mí se me ocurrió que el hombre en los lugares carenciados, como las villas, tiene siempre el fútbol, la canchita, el deporte. ¿Y qué pasa con esas jóvenes? Porque el movimiento, como estamos conversando, sea cual fuere, hace bien a muchas cuestiones, a las endorfinas, a parar la cabeza. Bueno, en las cárceles de mujeres puede haber danza. Pará, y se me ocurrió y armé un programa, fuimos a la Villa 31, becamos a algunos chicos, pero no logré que alguien del gobierno me apoye porque yo tengo una carrera de formación profesional de 4 años, entonces los chicos de 4º año ya están listos para ejercer y mi idea era que los chicos que se están por recibir pudieran ir a dar clases para que las mujeres y también los hombres que quieran. Pero yo digo, la mujer no tiene eso que sí tiene el hombre con el deporte. ¿Qué opina, doctor? No, absolutamente. Yo te voy a poner en contacto con Guille Avogadro, el ministro de Cultura de la ciudad, porque él decididamente tiene esa mirada que vos estás describiendo. Es decir, el arte, la música, la expresión cultural son esenciales en la integralidad y el comportamiento humano. Sí, Así yo digo que cuando el cuerpo baila, la mente calla, pero también cuando canta, cuando pinta, cuando está... En el arte. En Son- el arte se Son comunica. expresiones esenciales, tanto para expresarlas como para observarlas, porque digamos, el cerebro humano funciona con razonamiento o racionalidad de lo que uno dice, pero también procesa un montón de emociones que entran por los sentidos. Y los sentidos son esenciales para la construcción de una mente integral. Y ni hablar de las posibilidades. A veces que las realidades no tienen, no les dan posibilidades a que puedan llegar a estudiar o tengan un momento recreativo, porque hay muchos, ni hablar de los niños, pero digo, el trabajo infantil existe. O Pero sea, hay ¿viste chicos esta que no pueden reflexión estudiar de que porque el tienen que ir a hombre tiene trabajar. el deporte, la pelota, la cosita de jugar. Y las chicas Bueno, estamos hablando del servicio penitenciario Digo, masculino, no los estamos hablando del adolescentes. femenino. Agrego que también las mujeres, hay 6 equipos de rugby de mujeres. Ah, qué Sí. bueno, eso no sabía. ¿Y Sí, cómo sí. se llaman? Y hay unas que son las espartanas, otras tienen, cada uno tiene su nombre y están en el interior. Hay una en San Martín también. Y también hay otro equipo de hockey en la unidad ¿Todo 46. después de los espartanos? Sí, es más, hay Claro. un equipo de rugby del servicio penitenciario que se llaman los Centinelas. ¿Sí? A raíz de los espartanos aparecieron los guardias con su propio equipo que se llama los Centinelas y juegan en contra también. Claro. ¿Y qué pensás de los amotinados, el acuerdo que hubo con las autoridades cuando fue los motines? Mira, eso yo creo que es... a ver, se llega a los amotinamientos, primero por la situación interna de las cárceles, segundo porque hubo algunos otros condimentos que se agregaron, como por ejemplo que se prohibieron las visitas, situaciones que se dieron y además alimentado por algunos funcionarios que les pedían que reclamen para salir en libertad y para que les otorguen la domiciliaria. Esto, digamos, no lo estoy inventando yo. Hay funcionarios que dejaron mensajes grabados, nosotros los escuchamos en todos los medios, a los familiares de los presos, diciéndoles que estén tranquilos, estamos haciendo todo lo que hay que hacer, pero ustedes presionen, porque desde la política estamos queriendo hacerlo, pero los jueces no los dejan. Con lo cual hubo una combinación explosiva y marcó también una diferencia interna dentro del gobierno de los que están a favor de una cosa y los que están a favor de otra. Porque yo creo que uno de los problemas que tiene este gobierno, con muchos temas, pero en esto se vio bien manifiesto, es que es bicéfalo, que tiene 2 carreteras completamente diferentes. ¿A qué te referís? A que piensan distintos sobre cosas muy esenciales, como por ejemplo el tema de los presos. Claro. Como el tema de los presos políticos. En su Pero momento. supuestamente que No se el Poder olviden que- Judicial actúa independiente. Mira, el primer debate interno en el gobierno fue ¿hay presos políticos o no hay presos políticos? Alberto Fernández decía no hay presos políticos y salía una ministra de su gabinete a decir sí hay presos políticos. Milagros Sala es presa política. No, no hay presos políticos. Fue el primer debate entre, si querés, para identificarlo bien, kirchneristas y no kirchneristas. En este gobierno, porque el gobierno anterior también decían que el poder... El gobierno anterior, todos los gobiernos tienen, digo, pero este gobierno ahora tiene ese debate. Y con los presos está pasando eso. Hay funcionarios que están de acuerdo en que haya una salida masiva de presos
y hay otros que no están de acuerdo. Y de hecho es, cuestión de disputa interna y de cruce y pase de facturas entre unos y otros adentro del gobierno. Y sobre las declaraciones del presidente de ayer, de todos los anuncios que hizo, ¿estás de acuerdo? ¿Qué pensás? Yo al presidente lo veo... Yo lo vi muy cansado. A mí me parece que tendría que estar un poco menos exitista de lo que se está logrando con el tema de las medidas de la cuarentena, porque ya ese ejemplo lo tuvimos con Ginés González García, que dijo, estamos en el culo del mundo, acá no va a llegar nunca la pandemia, y encima hace calor, eso es para los que tienen frío o cuando tienen frío, y a la semana estaba explicando que hacía el primer contagiado de coronavirus. A mí me pareció extraño que nos comparen con Suecia o que haga un paralelismo Suecia-Noruega con nosotros cuando, no sé, por ejemplo, pienso que el inicio del virus allá se dio cuando era muy frío, cuando hablan de las temperaturas, de cuando empieza a despertarse el virus, que empieza creo que a partir de los 4 grados, allá era invierno y era menos, una temperatura negativa. La economía, la política es distinto. Bueno, ¿por qué siempre mí, buscamos la comparación con países que no nos identifican? A mí una de las cosas que me preocupa bastante, y que hablo con muchos economistas, es que yo no veo quién esté trabajando en el día después. ¿Quién está trabajando? No sabemos cuándo llega. Es que es muy difícil el día después. Bueno, está bien, no sabemos cuándo va a ser ese día después, pero sí sabemos que va a haber un día después. Digamos, no sabemos en qué profundidad de crisis nos va a dejar ese día después, porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia, la cuarentena, el parate productivo. Ahora, ese día después, en donde hay que prender de vuelta la luz, algún día va a venir. Ahora, ¿quién está pensando para cuando se prenda la luz? ¿Pero lo hablas en el sentido económico? Yo digo que no hay un equipo interdisciplinario de diferentes ideologías, porque además yo creo que la salida no la va a encontrar ningún economista en ningún solo libro de teoría económica. Para mí se tiene que sentar la izquierda, la derecha, el centro, arriba, abajo, todos. Bueno, no hay una sola cabeza. La imagen que está viendo ahora, a mí yo verlo a Larreta con el presidente me parece fenomenal. Pero está bárbaro. El único que digo, Axel tiene como un discurso un poquito más combativo, que dice, porque siempre como que pelea. Yo creo que Alberto tiene un discurso mucho más pluralista, que aúna por la cuestión pandémica. Integradora, esa es la palabra. Juana, es exactamente... Sí, y es feo ver cuando otra persona que está ocupando un puesto tan importante sigue con esto de dividirnos. Claro, sí. ¿No? Eso es lo que yo vi. Me parece que el presidente da un ejemplo de integración y de cuidado en este sentido, y a mí me encanta. Pero eso es lo que digo, están juntos para pensar la pandemia, pero no hay nadie pensando la pospandemia. Es que cuando es pospandemia... Me refiero a toda la crisis económica que va a suceder y que va a quedar... Que está sucediendo. Bueno, está sucediendo, pero como estamos todos, nos está sucediendo, la está viendo cada uno, pero después ¿cómo se sale? ¿Cómo salís vos después de esta crisis? Con toda tu empresa, con todo, ¿cómo haces? La creatividad, como que te vas reinventando. Por un lado, con la creatividad, como dice ella, por otro lado, ocupándome de generar algo que pueda traer ingresos. Pero lo estás pensando vos y para vos. No, y yo también estoy pensando en el futuro. Acabo de comentar esto de volver mitad Bueno, y hay alguien que esté mitad virtual. Pero hay alguien que esté pensando en cómo saca el país. Vos estás pensando en tu empresa. Yo creo que no existe una solución porque no hay. El 24 de mayo se arranca y se... Pero ese día D viene. Va a venir. El yo no sé si existen respuestas viene. Porque el libro no está escrito todavía. Eso es lo único que yo digo. No creo que estén escatimando recursos para intentar dar el mayor bienestar, fuese cual fuese. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es qué estamos pensando ahora todos juntos para salir de esto y atravesarlo. Y otra cosa es qué grupo, en toda crisis vos tenés un grupo que se encarga de la crisis y otro grupo que tiene que pensar en el día después de la crisis. ¿Y vos qué pensarías en el día después de la crisis? Que yo no veo que esté ese grupo. Pero vos, si tuvieses la posibilidad... No, yo no tengo ni idea porque, a ver, no tengo las herramientas como para pensar cómo sacar al país adelante después de que quede lo que quede del país tras la pandemia. A mí me parece que por eso digo. Esta situación es tan inédita que hay que vivir día a día, aquí, ahora. Primero significa poder replantearnos la forma que pensamos las cosas y miramos las cosas, poder reflexionar sobre lo que venimos haciendo y cómo tenemos que hacerlo. Y los gobiernos, al menos yo puedo dar fe por el gobierno de la ciudad, por supuesto que tienen equipos que están trabajando el post-crisis, pero digamos, me parece que todavía no es momento del debate público de ellos, es momento de trabajo técnico.
No sé si el Gobierno Nacional lo tiene, supongo que sí lo debe tener, pero que en el Gobierno de la Ciudad hay un grupo trabajando en la poscrisis, está hace tiempo trabajándola. Ahora, es muy difícil el debate público sobre ello porque todavía tenemos la crisis por delante. Entonces, hoy todavía la gente quiere saber si se va a enfermar, si va a ser muy dramático. Pero se está trabajando, decís vos. Desde ya que se está trabajando. No lo están haciendo público, pero está. Yo creo que es muy peligroso eso en el sentido de la ansiedad humana. De si vos das una información que por ahí no se pueda brindar o no se pueda llevar a cabo por cuestión de tiempo, porque por ahí la curva incrementa, porque pueden haber miles de... Y sobre todo porque hay mucho estudio sobre qué cosas puede escuchar y procesar una persona cuando está enfrente de una crisis. Y en cada etapa, en la precrisis, durante la crisis y luego de la crisis, las personas pueden escuchar cosas diferentes. También hay que estar preparada la sociedad para dialogar sobre las cuestiones. Claro. Y hoy la sociedad quiere dialogar sobre qué es lo que va a pasar primero con la pandemia y luego, por supuesto, no quiere dañarse económicamente, quiere tener ciertas libertades afectivas y emocionales porque está cansada de estar cerrada. Todas esas dimensiones son ciertas. Pero al día de hoy me parece que la visibilidad mayor todavía está en qué va a pasar en la Argentina. Y es importante decirle a la gente es que nosotros sabemos que la curva de contagiosidad va a seguir avanzando y vamos a tener un momento de mayor cantidad de personas con enfermedad y tenemos que ser muy prudentes en cómo nos manejamos en este tiempo. Que no es que a partir del lunes que viene la cosa ya pasó, porque a mí me gusta dar esta imagen, es... Los países europeos, nosotros al principio mirábamos los países europeos que era una catástrofe y todos decíamos, hagamos algo urgente, ¿no? Y de hecho el Gobierno Nacional y la ciudad acompañó esa política, han tomado decisiones muy precoces y muy inteligentes en términos de prevenir la catástrofe. Ahora, en ese momento Europa estaba en plena crisis y nosotros veíamos esa catástrofe y teníamos esa imagen y por eso tomábamos las decisiones. Ahora Europa estamos viendo que empieza a disminuir la intensidad digamos, de las medidas públicas y uno siente que también podría empezar a acompañar las decisiones europeas. Pero cuidado que los europeos han pasado una montaña y tienen la montaña en la espalda. Y nosotros tenemos una montaña por delante. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con comparar lo que hacen y qué están pensando los europeos con lo que hacemos los latinoamericanos. Aquí hay que mirar la realidad de los países que tenemos alrededor, ¿no es cierto? Uno cualquiera de los países, pero sobre todo Brasil, que está sufriendo muchísimo este problema. Esto fue una negación de parte de... Bueno, esta enfermedad demostró que si vos no le tenés respeto, tu sociedad va a sufrir mucho. Si vos no le tenés respeto a esta pandemia, no comprendés que es algo diferente a todo lo que viste hasta ahora, y tenés que tener respeto como sociedad, como gobierno, como políticas públicas, la enfermedad te lo muestra rápidamente. Inglaterra intentó tener una medida menos intensa, Estados Unidos intentó hacer lo mismo, Brasil intentó hacer lo mismo. No es el caso de España e Italia, que un poco como que lo encontraron de golpe. Pero la verdad es que cuando vos no le tenés respeto a una pandemia de estas características, tu sociedad y tu pueblo sufre y por eso es muy importante ser muy claros con la sociedad. Y además de ser claros, yo creo que, esta es una opinión personal, ¿no? El testeo masivo es una necesidad para poder pararnos frente a la realidad de lo que significa el COVID. Pero lo que dijo él es muy llamativo, que tendría que ser un testeo continuo. No de todos los días, pero sí masivo. Sí, o sea, digamos, hay que expandir la cantidad. Es muy importante definir la política de testeos. Y la política de testeos tiene que ver con los test que llaman PCR, que es el hisopado, que son para el manejo clínico individual. Y luego los test que sirven son los test rápidos, que sirven para identificar en subpoblaciones de mucho riesgo rápidamente cuando están enfermos. Y hay que definir para cada una de las situaciones qué cosas vamos a hacer. Nosotros estamos trabajando mucho en colaboración con el Ministerio de Salud de la Nación en ese sentido. Las políticas de testeo de hisopado los vamos haciendo genéricamente en la sociedad, pero particularmente en los lugares donde tenemos algunos brotes, como en la 31, en la 1114, y estamos trayendo test rápidos para poder hacer sobre los subgrupos, como yo contaba, ¿no? El equipo de salud, los geriátricos, los lugares donde hay más vulnerabilidad. Y entonces hay que usar los test de manera apropiada en el lugar donde corresponde. El de test rápido es menos riguroso que el hisopado. Son cosas diferentes. El hisopado te detecta cuando estás cursando la enfermedad muy precozmente y el test rápido lo que identifica son las defensas del cuerpo, con lo cual te detecta. Si cuando están muy para abajo... Estás detectando la enfermedad cuando ya está ocurriendo muy en la última parte o ya ocurrió. Entonces, el test rápido no sirve para hacérselo a todo el mundo así, a tontas y locas, sino que usarlo en su grupo donde vos... haciendo a todo el mundo a tontas y locas en Constitución. Pero eso es diferente, ahí te cuento un poco el motivo. Hay dos escenarios donde el test rápido tiene utilidad.
Uno, lo que se llama técnicamente los estudios de cero prevalencia. ¿Qué es el estudio de cero prevalencia? Es tener una información epidemiológica de cuánta gente está enferma en la sociedad para saber cómo está corriendo la pandemia. Y eso es lo que está haciendo Nación. ¿Eso te lo da si tienen anticuerpos o no? Claro, la proporción de gente en la sociedad que tiene anticuerpos. Eso es lo que está haciendo Nación en las estaciones de trenes. Es identificación de cero prevalencia. ¿Está bien? Sí, por supuesto que está bien. Y la otra forma es hacer de manera rutinaria y sistemática, repetitiva, en sus grupos de riesgo, que es lo que vamos a hacer en la ciudad. Por eso estamos complementando las políticas. Ellos van a hacer cero prevalencia de un lado, nosotros vamos a hacer sistemático y rutinario en aquello que podemos repetir. Nosotros vamos a repetir todas las semanas el test a la misma persona. Y ahí sí tiene una utilidad, porque vos sistemáticamente garantizás que ese subgrupo, cuando aparece un enfermo, lo detectás rápido. Ah, perfecto. Bien. ¿Y qué pensamos, lo pongo en la mesa también para que todos opinemos, sobre estas sesiones de prueba que está sucediendo en diputados y esto de que, corregime, vos sabés más que yo, No. si es verdad que cobran más por ir a Ahora, hay un intento de un plus de, que creo que eran 2.000 pesos por día, a los empleados que están haciendo trabajo presencial. Pero cuando decís empleados, significa, por ejemplo, porque decía que las personas que habían ido al Congreso en época de confinamiento. Entonces digo, los empleados son las personas que cuidan, los empleados que van a limpiar, a las personas que están vigilando, o son los diputados que ya tienen un sueldo bastante importante. No son los diputados, no, Ah, los legisladores. eso es No, importante. de hecho, los ¿ves? legisladores no están yendo. De hecho, los legisladores no están yendo, que digamos, la gran cuestión es que ni Yo senadores pensé ni los diputados que están sí, yendo. habían ido a probar las cámaras, a eso. Hubo un intento de sesión virtual que fue fallido, en donde también ahí hubo alguna cuestión de se gastó mucha plata en pantallas, en sistemas que después no funcionaron tanto. Pero lo que pasa es que se ve en la ciudad, por ejemplo. La legislatura de la ciudad sesiona con distanciamiento social. Y lo están haciendo perfectamente bien. Se aprobó la ley de emergencia económica el otro día, o los superpoderes para Rodríguez Larreta, en una sesión con distanciamiento social. Trabajo en comisión y además trabajo en el recinto. Yo la verdad que, mira, yo hablaba, no voy a dar el nombre porque obviamente era un off, pero hablaba con un diputado muy joven, uno de los más jóvenes, del oficialismo. Uno de los que pide urgentemente sesionar. Él es de los que creen que tienen que ir a sesionar. Y él me decía una frase bastante impactante que me dice, a mí me va a dar vergüenza no tener respuesta para cuando mi nieto me diga, abuelo, ¿dónde estabas cuando fue la pandemia? Claro. Y estaba en mi casa, pero como vos no sos diputado, hoy la República está renga, camina con el Poder Ejecutivo nada más. Sí, sí. El Poder Legislativo no existe y el Poder Ejecutivo a Judicial base de existe para neucas, debatir la sí. salida de presos nada más. Sí, sí. Entonces, que es muy distinto a poner todo en la conducción de una cabeza o un comandante de una batalla, que es el presidente. De hecho, eso se ve. Ayer estaba Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof, y no estaban para la foto. Estaban aprobando y anunciando políticas públicas conjuntas y consensuadas. Entonces, yo creo que esa no es la discusión. La discusión es que hay dos poderes que no están funcionando. Y a mí lo de diputados y senadores, para mí me parece inentendible. No puedo entender por qué los médicos pueden ir a arriesgar su vida y no los diputados para ir a sesionar. Digo arriesgar su vida, además lo estoy llevando a extremos. Reitero, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sesionan con barbijo, con distancia social, pero van a laburar. Sí. Yo no Van a laburar. Que no van a trabajar. Digo, no. Ahí por ahí agregar algo más sanitario, ¿no? De todas maneras hay que ver muy bien sobre los riesgos de los subgrupos de las personas, ¿no? Está Digamos, perfecto. si hay personas Yo hago que el son- programa de radio donde los de grupo de riesgo no vienen, por ejemplo. Por eso habría que ver muy bien porque hay subgrupos de sobre todo senadores, me parece que son personas con, Perfecto. digamos, con una edad determinada. Que no con vengan algunas y tengan alguna representación de alguna... Y además no es lo mismo poner online a 10 que a 200. Por No, es imposible. Por supuesto. Bueno. Eso es, no sé, Por supuesto. no tenemos la capacidad tecnológica todavía para funcionar de esa manera, aunque quisiéramos. De hecho, las pruebas no funcionaron. Además se pasó toda la pandemia, ya se pasó toda la cuarentena. A mí Ya estamos en la fase no sé cuánto y los senadores y los diputados siguen en su casa. A mí me gustaría destacar, porque es cierto, sí, a muchas personas, muchísimas personas, representadas hoy acá en Fernán, que a su casa va 4 horas por día, ¿sí? Está trabajando las 20 horas. Bueno, ¿para qué te metiste en el gobierno? Van a decir mucho. Bueno, pero hay muchísimos héroes, ¿sí? Como Fernán, pongo en tu cabeza, y un montón de políticos de hoy
porque por ahí está como devaluado la política, la justicia, y sigamos la iglesia y podemos seguir, pero destacar a las personas en particular, porque muchísimas personas hoy por hoy se pusieron la camiseta, ¿sí?, de Argentina y salieron a pelear con cargo, sin cargo, ¿sí?, porque le viene bien, porque le viene mal, dejando el sueldo. Es decir, muchísima gente, seguramente faltan otros tantos importantes salir a hacer las cosas bien, pero es lindo el cariño, el reconocimiento a un montón de gente que hoy por hoy se levanta todas las mañanas hace 2 meses y va a hacer algo por el otro, y por ahí lo que recibe no es un reconocimiento, es un reclamo. Sí. Y un reclamo y otro reclamo. No, yo tengo amigas, por ejemplo, que arman viandas, 40, 50 viandas, personas comunes, corrientes en su casa, con el mismo problema de no poder salir a trabajar, y sin embargo hacen 45, 50 viandas y las van a repartir. Pero además de eso, vos diste el claro ejemplo sobre el capitán de Espartanos. Nosotros, o yo lo veo así, nosotros tenemos un presidente que es nuestro capitán, y nosotros tenemos senadores y diputados que son primera línea de un equipo. Ellos deberían darnos el ejemplo también, porque nosotros también estamos todos en nuestras casas quedándonos, no abriendo nuestros lugares para ir a trabajar, para poder apoyar a que se aplane la curva. Entonces, a mí que no vayan a trabajar o que se aumenten 2.000 pesos, aunque sean, no me importa cuánto, me parece que no condice con la situación que estamos viviendo, y que yo también considero que el tema de que se tengan que bajar el sueldo no estaría mal. Pero por dar el ejemplo, por ahí si se reduce el sueldo no hace una suma que podamos, pero por ahí se pueden comprar test para hacer. Sí. Pero considero que estar a la altura, es importante dar el ejemplo. Bueno, pasó con el tema de los bancos, ¿no? Yo me acuerdo que hablaba con los representantes gremiales de los bancos y decían no, porque el cuidado de nuestros empleados y... Está bien, pero el empleado bancario que no quería ir a atenderte porque no quería tener contacto y quería cuidarse era el que después iba al supermercado y pretendía que alguien lo atienda. Claro. Y después iba a la farmacia y pretendía que alguien lo atienda. Me parece que en esta pandemia todos tenemos que pensar qué podemos aportar para el interés colectivo, ¿no? Porque como toda pandemia se cuida entre todos en comunidad. De manera que cada uno tiene que preguntarse cada día qué le puede aportar a la comunidad en el aporte, ¿no? Y cada uno seguramente va a encontrar la forma. Y para mí los héroes son esos, los que cada uno reflexiona cada día y agrega algo de valor a la sociedad. Porque si pasamos, porque la pandemia la vamos a pasar igual, el dolor lo vamos a tener igual, como todos los países del mundo. Pero es muy importante definir cómo vamos a pasar ese dolor y sobre todo cómo vamos a salir de la pandemia en términos de construcción social, de vincularidad, de cuidado del otro, de capacidad de tener un capital social más importante que el que nos trajo esta pandemia. Yo creo que va a ser un gran quiebre en eso. Digo, ya lo están demostrando, el presidente, vuelvo a decir, con Larreta, que se puedan sentar con un mismo mensaje. Esperemos que dure, ¿no? Y sería muy interesante, porque de la mala política se sale con más política, no con menos política. Efectivamente. Igual nos estamos como localizando muy en nuestro país porque es lo que nos importa, pero también acá hay una cosa que hay que evidenciar, que los sistemas económicos se están derribando en el mundo entero. O sea, no es... me parece que acá hay un cambio donde ojalá los seres humanos llegáramos a esto de repartir un poco más y que haya un poco más de igualdad. Bueno, por ahí esto es lo que venía haciendo, no va a volver a ser. Por ahí hay que plantear el sistema económico distinto. Algo tiene que cambiar. Ya desde el lugar humano me parece que eso es esencial. Pensar en el otro, o sea, yo no hago esto para no dañar al otro. Dejar de pensar, yo no hago esto por mí, sino porque puedo lastimar a otra persona o infectar a la otra persona. Claramente, seguramente, y ojalá sea un cambio económico, y el que ganaba mucho por ahí gana menos, ojalá que el que no ganaba empieza, o sea, hay que reestructurar todo desde los valores, no desde la moneda. Desde la ética. Claro. Yo creo que esto nos va a enseñar incluso a que se puede vivir mucho más simple y con mucho menos cosas de las que creemos que era indispensable poder vivir. Es que vos fíjate que las cosas que más extraña a todo el mundo son las de todos los días, que son las que ahora no tiene. Claro. Abrazar al nieto, salir a una reunión de amigas o de amigos,
o tener una actividad social, o poder compartir un momento lindo con alguien. Es decir, que al final de todo, ahora lo que nos damos cuenta es que lo que nos está faltando es lo que teníamos antes y que no aprovechábamos. No lo Yo creo valorábamos. que eso también es interesante pensar. Sí, yo siempre digo que antes uno era, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Es una cuenta. Ahora es como, realmente si vos le preguntás a alguien es porque realmente te interesa saber. O sea, ahora te tomás el trabajo que por ahí antes el tema del WhatsApp ya había pasado, que la comunicación telefónica a segundo plano. Ahora es una llamada de teléfono, es un momento, es un interés, es realmente una preocupación. Llamás a alguien porque tenés ganas de saber cómo está realmente. Antes era por ahí hasta un mensaje de WhatsApp y no te interesaba. O es un compartir. ¿Entendés? Yo hago videollamadas con mi nieto y le cuento cuentos y le canto bueno, y le bailo. el papá de mis hijos hace eso con mis hijos, ¿viste? Es un momento siempre a las 6 de la tarde, la lectura del cuento con papá. Qué lindo. Pero porque la reestructuración de las relaciones en este momento es así. Pero bueno, ojalá que nos modifiquemos para bien y que aprendamos de lo malo y de lo que no queremos tener como las cosas que no queremos seguir, el ejemplo de cosas malas que nos suceden. Voy a hacer pasar a Jimen el postre que... El doctor ya se lo comió todo. No, yo también, mirá. Es un lemon Una pie delicia. diferente porque no tiene harina No abajo, está sabía. hecho con almendras, Ay, qué como con una rico. basecita con almendras. No me di Así que Todos está muy bien. comieron, Reina también, No me lo saquen, ¿eh? Coco también. No se lo saquen, pobre. Fernando fue impecable. No, no, yo arranca. Si no lo querés, Muy bien. no. Si no lo querés Yo soy compartir. golosa, me encanta. Pedí aunque no quieras, no. De COVID. No, No, tiene nena. forma, ¿sabes qué? Del planetario. No, Pero tremendo. siempre te has dado cuenta, digo, bueno, cómanlo igual, está muy bien. ¿Qué es lo que es lo estamos todos blanquito, a mitad. Jimé? Merengue, es un merengue. No, lo del costado. Chocolate blanco. Chocolate blanco. Exacto. ¿Y la Tengo almendra una dónde está? consulta que Sí, no Vamos. sé si es dígame, verdad o es doctora, mito. dígame. ¿El chocolate blanco Sí. es más, o es más no, es dañino a comparación del chocolate negro? Sí, no Ah. es dañino, pero Tiene más tiene, grasa. Tiene más más grasa. grasa, más azúcar. En realidad tiene mucha más manteca de cacao y el otro es mucho más sano. El más amargo es el Es más el más sano de sano. todos. Pero es el Ok. más rico el blanco. Es el Para más mí es el más rico. rico. Pero A mí bueno, el chocolate amargo es el que más me gusta. Ah. bueno, ¿Vos así que también? Perdón. sí, sí, no, ¿ves? no, no. no. Tenemos que... Sí, tengo que decir esto, que todas estas recetazas espectaculares son con productos marca Día que se pueden conseguir en todas las tiendas de supermercado Día del país. Y también en Día Online para poder comprar en estos días desde su casa. Muy bien. ¿Qué querías decir? Vos sos tipo mi Juanita que le das pocas golosinas a los chicos. Sí, Cero. Muy bien. Gracias. Que lo disfruten. Gracias. Y la bondiola tremenda también. Juani Me alegro, poco inventa pudiste comer. cosas, Sí, sí. almendras bañaditas. hace- Todo, sí. No me gusta mucho el tema de la golosina o de la comida muy- Chatarra. Sí, no me gusta. No. No es saludable, de hecho, y hay mucho por hacer Y en la me parece mucho alimentación. más plan. Yo soy vegetariana y mi hija más grande es vegana, siempre digo lo mismo, pero me parece que, por ejemplo, a la hora de cocinar, me parece mucho más entretenido, por ejemplo, hacer hamburguesas caseras con mis hijos que comprar la hamburguesa hecha. Obvio. Porque me parece el plan ya. Y además saber que ellos lo que comen lo hicieron. Ahora podemos discutir si quieren, si es mejor comer carne o no, que cada uno tiene su política y yo no ando con ninguna bandera, pero no sé hacer deliveries. No sé llamar no lo sé hacer. No Bueno, en lo- algunos no lo lugares tengo. hay de comidas naturales. O sea, digo, hoy en día todo es delivery y lo comprendo y Sí. está buenísimo y lo que puedan hacer, colaboren con sus restaurantes de amigos, con Sí. todos, llamen y si pueden comprar, pidan. Pero a mí no sé hacerlo, te juro. Prefiero juntarme con mis hijos. Pero es que es un plan. Yo cociné toda la vida con mis chicos. Mi abuela Juana cocinaba conmigo y me parece que es un momento precioso para compartir. Ay, hablando de tu abuela Juana, ¿vos abriste el teatro a la Fox? Sí, Ay, no qué- sabes cuántas ilusiones quedaron truncadas. No, este año. postergadas. Postergadas, pero bueno, sí, abrí un teatrito en mi escuela nueva de Palermo Dije Soho. esto porque para los que no saben o más chicos que yo, la Fox, la madre de Reina, se llamaba Amber La Fox, que fue una vedette tipo de oro, de la época de oro del vedette, ¿cómo se llama? Sí, de la revista. De la revista. Y también de la comedia musical. Mamá era Claro. una grosa. Viste que yo nací en Viena, mamá viajaba por Europa con mi padre haciendo shows, cantaba en 11 idiomas, era una genia y muy talentosa.
Yo de mi padre heredé la espiritualidad y de mi madre el amor por el arte. Entonces, el teatrito, que es un teatro chiquito de 85 localidades. Re linda, 85 localidades, está buenísimo. Lo debutamos con una clase que está buenísima en las escuelas, que se llama Cantantes Club. Entonces, todos los chicos que hacen, chicos, grandes, adultos, porque hay de todas las edades en Cantantes Chicos de Club. espíritu. Todo el que tiene vocación de Sin cantor, edad. como dice Diego Dara, que es el maestro, una vez por mes cantan en el teatro y pueden invitar a la familia. Entonces tienen una experiencia que comprobé que aprendés un salto enorme. O sea, esto de que la primera vez que el que está ahí se expone, el alumno, a cantar, le tiembla la voz, no tiene expresividad con su cuerpo, y pasan un par de meses y va cobrando confianza, la voz se pone firme, empiezan a jugar con la gente, a tener otra cosa, y la verdad que es un golazo Cantantes Club. Ahora están haciendo videoclips, Claro. ya que están Ay, en su qué casa. bueno. Claro, hay que Más buscar la creatividad. Claro, Ámbar hace clases de teatro, ella estudia teatro hace varios años, y ahora están haciendo las clases virtuales. Y cuando termina su clase Sí. viene, pero es como si hubiese... Expandida. Pero como que se revitalizó. Total, es genial. Espectacular. ¿Y dónde es el teatro? Y vos dijiste la Fox, que es el nombre del teatro, Claro. y no dijiste Ámbar. Dije Compartimos. Mi mamá se llamaba como Sí, tu sí. niña. ¿Y dónde es el teatro? Es en la escuela nueva. Yo mudé la escuela de Palermo, queda en Malavia, 1530. Malavia y Gorriti, una zona preciosa que O sea que estábamos de día- remando para imponerla. Pero esto va a pasar y ya podremos... ¿Pero de día es escuela y de noche es teatro? De día es escuela y el teatrito se arma para los fines de semana que hacemos Cantantes Club. Ana Costa presentó el Bikini Buenísimo. Salvaje, que es una obra fabulosa, y pensaba volver ahora Anita con el bikini, y había otras ideas. Yo tenía muchas ganas de hacer algo muy La Fox, con unas amigas muy talentosas que hacen stand-up y cantantes y recorrer todo el lugar. O sea, tengo como un Una plan. varieté de... Una cosa así, Lindo. muy lo que le gustaría a ella, ¿no? Porque mamá siempre decía, ay, cómo me gustaría tener un lugar con un pianito, cantar. A ella le gustaba copita. la copita, tomarme una copita y poder cantar. Y lo hacía, de hecho, con sus amigos a la noche. Siempre que iba a una fiesta terminaba cantando. Hubo una generación así que a mí me encanta, que era como muy descontracturado del encuentro, donde se encontraban desde cantantes, actores, escritores, donde siempre había una copita, un piano, como tertulias, noche de que, tertulias. Sí, es algo, yo digo que el arte sana, sinceramente. Vos decís que Ámbar queda expandida y queda con una actividad creativa, a la noche se va a dormir. Y en este tiempo que te digo que esto me lo regaló la cuarentena y le estoy muy agradecida y lo bendigo, es que yo nunca me había puesto a meditar antes de levantarme de la cama. Y cuando lo empecé a hacer, que ahora lo hago todos los días, me acordé, y todos deben tener ese recuerdo, cuando éramos adolescentes, ese remolonear en la cama, ese fantasear cosas que después por lo general suceden en la vida. Porque digamos que este chakra, este centro de energía, es donde nosotros construimos la realidad. Así que bueno, gente, a pensar lindo, a tener esperanza, confianza, y cuando uno conecta con eso empieza a haber sincronicidad, señales, y aparecen cosas. Yo estoy escribiendo un libro. ¿En serio? Qué bueno. Y además, ¿sobre qué? ¿Tu mira, vida? todo empezó porque desarrollé una técnica de despertar espiritual a través de la danza. Mirá, qué lindo. Primero apareció el método, y cuando apareció el método dije, pero esto yo además lo tengo que poner en un libro, no solamente enseñarlo en la escuela o donde sea, o formar docentes con este método. Porque mi vida en la espiritualidad es desde que nací, porque mi papá me curaba con las manos desde que era chiquita. Entonces voy a contar todos los estudios espirituales que tuve. Cada capítulo va a ser la metafísica, la cabalá, la sabiduría andina, y va a cerrar con el método que acabo de crear. Qué bueno, ahora tenés tiempo para escribir.
es maravilloso. Y me propusieron hacer un programa de radio en Radio bueno. Colonia, que creo que empiezo la semana que viene. Por eso digo, sí, es verdad que funciona. Es verdad, cuando apartás el miedo, la oscuridad, cuando dejas atrás todo lo que te duele y podés conectarte en el presente y podés proyectar un futuro, empiezan a aparecer mágicamente las posibilidades. Sí, hay que creer, hay que tener tiempo y esto del miedo, digo, es esto que decías al principio. Yo creo que el miedo, el pánico son cosas que te debilitan, o inmunológicamente, físicamente. Pero qué duro el espiritualmente. bocadillo, hay que tener tiempo. A mí también me costó hasta la pandemia. Nosotros le damos tiempo a tantas cosas, hasta un par de horas de mirar series. ¿Y cómo no nos podemos dar 20 minutos de silencio y contemplación, un rato de hacer algo con el cuerpo que hace bien, armonizar todo nuestro sistema? Bueno, yo hago yoga Yo y a también. mí lo que más me cuesta, cuando uno yo hago Ashtanga, y cuando uno Sí. termina hacer todas las prácticas, se tiene que acostar 10 minutos a ¿Te respirar. cuesta? Yo esos 10 minutos es lo más difícil. Mirá que la Ashtanga tiene posiciones más difíciles a veces. Es una yoga muy activo. Sí. Y los 10 minutos de descansar, de que todo se vuelva como a aquietar un poco, no puedo, no lo logro. ¿Te da mucha ansiedad? Me paro, no, los chicos, no sé qué, la cocina que van a almorzar. Pero ¿y probás de conectarte con el sonido de tu respiración? De Intento. entretenerte. Es difícil el tema del sonido, de la quietud Claro. de mi casa. Es más fuerte mamá que el querer respirar. Yo le digo que gastaron el nombre, o sea, inventen otro nuevo, porque Con el mamá es sonido una de cosa... tu respiración y cuando vos empezás a imaginar, a crear, a que tu glándula pituitaria funcione y proyecte, te tenés que entretener un montón. Sí, sí, no, a mí me encanta y creo que es un aprendizaje constante. Y el tema del tiempo y valorización del tiempo, de que uno antes de la pandemia decía que no tenía tiempo y de repente nos encontramos Aparece con todo el tiempo. tiempo. ¿Y qué hago Igual, con este tiempo? Reina, me da miedo porque te está yendo tan bien que no vas a querer que se termine nunca la cuarentena. Yo tengo, o sea, estoy con mucho deseo de No. que esto ceda, porque lo que más quiero es que vuelva Juanita y Toribio todos los fines de Ay, semana a mi sí, casa. Hoy es el ganas de ver a mi mamá. es el primer Los día que extraño saliste, ¿no? mal. Sí, viste. Hoy se es el primer día Igual le que escuché a tu madre que me hizo una entrevista decir que está encantada de estar en su casa, Está chocha. que no para de ordenar las bibliotecas. Todo, pero igual a mí me pasa eso, a mi papá, a mi mamá, a mi abuela. Yo a mi Sí, abuela se no la extraña. vi desde que falleció Goldie, desde antes, no la volví a ver. Entonces es todo por teléfono, como transmitir cariño, amorosidad por una teléfono. Me parece una... Sí, la videollamada tiene eso de que por lo menos se Pero ve. mi abuela no quiere. No, muy coqueta, ya sabes de eso. Yo también soy muy coqueta y Juanita le dice a Toro, mira que si la abuela no está bien no va a querer que la veas. Tengo que decir Piscianas. unos consejitos porque Cari, mi productora, dice la que no tiene más tiempo sos vos. Bueno, te presentamos el alcohol sanitizante Zafirus, ideal para manos y piel con agente humectante. Pedí hoy tu sanitizante Zafirus ingresando en zafirus.com.ar. Nuevo alcohol sanitizante Zafirus, ideal para manos y piel, disponible en 3 prácticas presentaciones, 60, 250 y 500 mililitros. Llévalo con vos a donde vayas. Cuídate y cuida a tu familia. Zafirus, 10 años junto a vos. Me hago mi aura de Zafirus sanitizante. Bueno, en La Cardeus, compra online o por teléfono sin moverte de tu casa porque ya están entregando. Mira. En La Cardeus compra online sin moverte de tu casa. Obtené descuentos y cuotas. Y el envío es sin costo. Es tiempo de soñar un mundo distinto. La Cardeus es tradición de calidad. Cumplí el sueño de tu casa propia o tu auto 0 kilómetro a través de un mínimo ahorro mensual. Y si salís adjudicado, no pagás más. Ya entregamos más de 3.000 millones de pesos. Asesórate en autocrédito.com. ¿Querés concretar tus sueños? Con Autocrédito es posible. Suscríbete a los planes de autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí, si salís adjudicado no pagás más. Con Autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Ahora sí vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con esta mesaza increíble. Gracias. Quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi bala perdida, quédate otra vez, que mi corazón
los ojos cuando bailo. Pesos, pero estamos tomando un riquísimo café Cabrales, la planta de café que es deliciosa. Todos nuestros invitados se llevan productos de Café Cabrales. Si tenés una empresa, Banco Macro está cerca tuyo con un crédito especial. Mira. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa. Exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. En este programa se habla de todo, incluso del dolor y la rigidez articular. Por eso hablemos de Artinovo, especialista en articulaciones. Artinovo es un nuevo producto de Laboratorios Vago con una fórmula especialmente creada para recuperar la movilidad y flexibilidad y reducir el dolor y la inflamación articular. Artinovo, si tus articulaciones están bien, vos estás bien, con el respaldo de Laboratorios Vago. Brindamos con Escorihuela Gascón Extra Brut. Con más de 130 años, Escorihuela Gascón es reconocida por ser una de las bodegas pioneras de Argentina. Y ahora sí quería, Coco, ¿qué me estabas diciendo? Que tienen libros para distribuir a distintas escuelas más vulnerables en todo el interior, en distintas provincias del país. Exacto. Mira, justo la Fundación Banco Macro que está ayudando muchísimo en esto. Nos dio la posibilidad de llevarle 500 libros a escuelas vulnerables donde no llega internet, tener físicamente el libro donde se pueden estudiar varias materias, hay una guía didáctica y bueno, estamos con ideas de repartirlo, así que si desde acá podemos juntarnos con el ministro de Educación. Los libros están acá en Capital. Están acá en Capital. Habría que ver la posibilidad de llevarlos a distintas provincias y que de ahí se destinen a las distintas escuelas. Exacto. La logística habría que tratarla de congeniar con el Ministerio de Educación. Si Nicolás Trota, ministro de Educación, ministro del Interior también, para poder gestionar la distribución. Y te puedo contar un cuento del Banco Macro, por favor. Porque es una de las empresas, que en este caso un banco, que ayuda y tomó gente. Y bueno, el dueño del banco dijo que quería un espartano trabajando ahí, después de ayudar y demás, ayudaba a hacer canchas y demás. Dice, mañana tiene que haber un espartano trabajando acá. Bueno, bajó la línea automáticamente, a la media hora había un espartano que había salido en libertad tomándole la entrevista y a la hora y media me llama el de Recursos Humanos y me dice, Coco, tengo un problema. ¿Qué problema? ¿Te gustó la persona que te mandamos? Sí, nos cayó bárbaro, pero el único puesto que tenemos disponible mañana es de chofer de camión de caudales. ¿Te parece? No da. Y yo dije, ni un paso para atrás, ¿no? Y digo, mirá. Depende del delito que había cumplido. Robo. Era como bizarro, ¿no? Pero yo dije, ni un paso para atrás, confía. Lo vas a empoderar, ¿sí? Le vas a dar confianza. Un tipo que vos, cuando lo pones a trabajar, y lo estás mirando a ver que no se lleve nada, pero si le das lo más valioso que tiene el banco, yo le dije ese argumento, terminé, corté con él, me puse a rezar. Pero el día siguiente, efectivamente estuvo una semana trabajando ahí y después pasó a trabajar a planta en otro lado. Y con el tiempo, después de 1 año y medio, el banco contrató a 6 más. Wow. ¿Sí? Así que bueno, justo que contaste ahí, la verdad que, y justo es el que nos está ayudando a tratar de llevar este libro. Bueno, una atención al ministro de Educación y ministro del Interior a ver si arma una logística para distribución de los libros. Y vos, decime tu Instagram y tu todo para que todos puedan, de todo el país y de fuera del país también de todo se puedan el mundo inscribir. pueden inscribirse a tomar clases online. El Instagram es Danzas Reina Rich y aparte le cuento también para la gente que quiera seguir el Instagram que día por medio, a veces todos los días, también damos desde el Instagram clases gratuitas. Espectacular. Para que se empiecen a animar, a que de muevan a un poco. poco. Qué Así bueno. que Danzas Reina Rich, y ahí tienen todos los teléfonos y todo lo hacemos vía WhatsApp. Ah, perfecto. Claro, Buenísimo. mandamos el link de Zoom, la gente se baja la aplicación. Y se sube, bueno, qué linda iniciativa, Reina. Gracias, Juanita. Bueno, gracias a todos por haber compartido esta mesa. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y placer. Y mañana va a estar el Puma Goiti, Marcelo Polino, Valentina Bassi y el doctor Jorge Dotto. Y como digo siempre, los espero mañana a la 1 de la tarde. Y al virus lo frenamos entre todos. Quédate en casa. Gracias y buenas noches. Chau. Rosa María, Rosa María.